Hola, profe. Hola, ma, ¿cómo andamos? Súper bien. Qué bueno, Súper, súper, súper bien. qué bueno, qué bueno. A ver, nosotros nos quedamos en la tabla dinámica 3. Quiero ver un poco si llegamos a terminar o no. Inversiones. Ese era el ejercicio de hacer grupos de elementos de datos de una tabla dinámica, ¿sí? Pero Ujú, esos grupos se hicieron con datos de texto, es decir, cuando los elementos que tengo en la tabla para agrupar son datos de texto. ¿Qué ocurre cuando la información que tengo que agrupar es numérica? Y eso es lo que vamos a ver ahora con el ejercicio 4. Entonces quiero que pases un ratito a mirar el ejercicio 4 y vamos a empezar a realizar lo que te pide, ¿sí? ok. En Bueno. J12. Bueno, ahí quiero que veas qué pudo haber pasado con nuestra tabla dinámica. ¿Por qué? Y porque no tiene los campos que normalmente nosotros tendríamos que observar para poder configurar nuestra tabla dinámica. Tiene un solo campo llamado ejercicio de tablas dinámicas, que justo es el que está en la primera fila. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente nosotros, sin darnos cuenta, hicimos la selección de los datos, no Ujú, observamos que tenía que ser desde los encabezados para abajo y eso nomás fue lo que ocurrió. Pero te dejé hacer porque esto suele ocurrir cuando tenemos más datos encima de los encabezados. Y no sé, antes de continuar, quiero, quiero que mires nomás. O sea, no te voy a dejar que aceptes. Lo que sí quiero que mires es que esa tabla o rango tuvo que arrancar desde la celda A10 hasta ujú. G67. En tu caso, cuando vos entraste, eso estaba sin seleccionar, entonces él se encargó nomás de seleccionar toda la información de arriba hasta abajo y empezó con la fila A1 inclusive. Y ese es Sí. el motivo por el cual veíamos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que veas? ¿Cómo se modifica eso? Cuando la tabla dinámica seleccionó por error o a propósito una fila, una columna, un rango de celdas que no tenían que estar, ¿cómo se cambia? Eso es lo que quiero mostrar, porque ahora este proceso que vos estás haciendo es generar uno nuevo, ¿sí? Y no está mal, solamente que quiero mostrarte nomás cómo se puede modificar. Entonces, cuando la selección está hecha y la tabla dinámica ya está en pantalla o ya está en la hoja, podemos editar el rango de datos que alimenta a la tabla dinámica. ¿De qué manera? Vamos a entrar allá en analizar un ratito, porque o en analizar o en diseño vamos a tener Ya. las opciones de la tabla dinámica para poder editar. Bueno, y ahí, por ejemplo, dice a la mitad hacia la derecha, más o menos dice cambiar origen de datos. En cambiar origen de datos, yo voy a poder encontrar el panel que justamente muestra qué información estoy seleccionando actualmente. Y ahí entonces puedo hacer el ajuste. En vez de seleccionar desde la celda A1, va a tener que ser desde A10 hasta el final de la fila G, en la fila 60 y algo parece que era, 67. 67. Eso, ahí entonces estamos, A10, G67. Y cuando hicimos eso, ahora sí nuestra tabla dinámica, que se sigue llamando TD4, va a mostrarnos los encabezados que nosotros necesitamos. Bueno, perfecto. En el punto 3 dice que la información de la tabla puede verse por fecha en fila. Entonces, fecha va a fila y esto ocurre normalmente, ¿sí? Excel agrupa automáticamente la información de fecha en años, trimestres y meses, que es lo que estamos viendo.
Pero nosotros ya habíamos dicho que cuando Excel hacía esto para poder ver la información genérica, había que hacer un clic derecho sobre cualquiera de los años. Y al hacer clic derecho, le pedimos que desagrupe, ¿sí? Y al decirle desagrupar recién, vamos a ver nosotros la información como fecha corta, ¿sí? Así como están los datos en la tabla dinámica o en la base de datos en realidad. Bueno, pero aparte de los nombres, acuérdate que nosotros decíamos también que si solamente es nombre la tabla dinámica no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué nos falta? Aunque el ejercicio no nos pida. ¿Poner monto en valores Muy o bien, cambiarla? muy bien. Monto en valores. Monto en valores, porque cambiar nomás los grupos y ver grupos, otra vez voy a seguir viendo encabezados o rótulos y no voy a ver ningún importe, digamos, ¿verdad? Entonces, esa era un poco la idea de poder visualizar algo interesante en la tabla dinámica y para eso no me tengo que olvidar de que un dato de valores es el que me soluciona ese problema, digamos, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos a las fechas, ahora vamos a ver lo que nos pide el punto 4. El punto 4 pide agrupar los datos por años y meses. En realidad, lo primero que hizo Excel fue ya pasarme a agrupado los datos por años, trimestres y meses, pero yo no quiero ese trimestre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se agrupa? Clic derecho sobre cualquiera de las fechas. En realidad no hace falta seleccionar más de uno. Y ahí le puedo ir a dar a agrupar. Y en agrupar puedo seleccionar lo que me está pidiendo, años y meses. En celeste se marcan los que se están seleccionando, Ay, ¿sí? no sé qué hice. Cerrar más ese. Andate nomás otra vez a tu. Ok. Era agrupar años y meses. Ahí se marcaron los dos en celeste. Al darle a aceptar, nosotros vamos a ver que la información va a estar agrupada por año y por meses. Lo que desaparece de la tabla es la fecha corta, ¿sí? Ya no está la fecha corta porque yo pedí agrupar por esos dos datos. Ahora, esta información, a propósito, y es ficticia, está entrecortada, ¿sí? O sea, del 60 salta 74 al 74 del 2017. Entonces, vamos a hacerle un cambio en la información. Quiero que te vayas un ratito a tu base de datos y en la primera fecha que se encuentra en la fila 11, en A11, quiero que escribas 1 de enero de 2000, ahora 21, 20, sí, 2019, 1 de enero del 2019. Ok. Y ahora quiero que te pongas en esa celda y quiero que copies, o sea, le des doble clic ahí, ahí mismo doble clic, y él entonces va a empezar a incrementar. Pero ojo que incrementa de a un día. Yo necesito que sea de a un mes, para tener un valor por cada mes siguiente a esa fecha, 1 de enero. Entonces, acuérdate que hay que entrar en aquel botoncito que está allá abajo, bueno, que ahora desapareció porque entraste nomás en la celda para que aparezca, hay que volver a hacerle doble clic. Y ahí abajo ahora se ve el botoncito de opciones de relleno. Y ahí vamos a pedirle que rellene por meses. Muy bien, rellenar meses. Entonces la información se incrementa de a un mes y no de a un día, ¿sí? Bien, Ujú. ahora con esta información vamos a actualizar nuestra tabla dinámica. Entonces, quiero que nos vayamos un ratito a nuestra tabla y ahora le vamos a decir que vamos a actualizar. ¿Cómo se actualiza? O con el clic derecho o con analizar, actualizar. Puede darse también. Entonces, al seleccionar actualizar, él te va a avisar nomás que va a aumentar la cantidad de datos en la tabla dinámica y al decirle sí, entonces aumenta, ¿sí? Bien, este incremento lo que hace es mostrar a los años y a los meses en la misma columna, pero eso tan solo es por el hecho de tenerle a los dos en el área de fila. Ahora, yo lo que quiero es ver la forma de que se compacte un poco más mi información. ¿Y qué era que dijimos con respecto a compactar un poco más la información, Maga? Nosotros habíamos dicho que teníamos que mirar aquel campo que tiene mayor cantidad de elementos y aquel campo que tiene menor cantidad de elementos y ponerle en un lugar a cada uno. Claro, tipo ¿En qué lugar invertir. era, en qué lugar era el de menor elemento y en qué lugar era el de mayor elemento? ¿Cómo habíamos quedado? El de menor creo que es de forma horizontal Sí, correcto. Menor de forma y el horizontal. mayor en filas. Bueno, entonces, ¿cómo queda, cómo quedaría entonces esto?
¿Quién tiene mayor cantidad de elementos? O sea, en realidad acá yo no miré todavía Está cuántos parejo, años son. creo. ¿Cuántos años son? Del 2019 al 2023 parece que vamos, ¿verdad? 23. Entonces son Sí. 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. Y el otro son 12 meses. Entonces quiere decir que meses tenemos nosotros mayor cantidad de meses que los 5 años que tenemos. Entonces, el de años le llevamos a columnas y meses le dejamos en filas. Eso era. Y vamos a observar, la tabla se compactó y vemos en un menor, en realidad en una mayor cantidad de filas se veían anteriormente y ahora en una menor cantidad de filas nada más, ¿verdad? Porque compartimos con las columnas que están visibles en nuestra hoja. Ahora, ¿para qué yo hice esto? Porque ahora lo que quiero mostrarte nomás es cómo normalmente la gente que utiliza datos con fecha, meses, años, suele utilizar tablas dinámicas para poder hacer análisis. Lo normal es que, no sé, por ejemplo, comparemos años o datos de este mes con el anterior o los datos desde enero hasta este mes de, no sé, septiembre y comparemos con el mismo periodo del año pasado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Ujú. una cosa es ver los números, otra cosa es ver un gráfico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a esta tabla dinámica quiero que le insertemos un gráfico de líneas. ¿Por qué de líneas? Porque el gráfico de líneas está preparado para poder justamente ver un ciclo económico eh, o una línea de tiempo o un ciclo económico de varias temporadas, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, quiero que seleccione contando de izquierda a derecha el cuarto. ¿Por qué el cuarto? Porque el cuarto eh, muestra a los puntos de inflexión, es decir, donde ocurre el valor de la tabla dinámica en ese mes, en ese año. Entonces me es un poco más expresivo, digamos, el marcador visible en el gráfico. Por eso nomás te pido que sea ese. Ahora, cuando nosotros acabamos de cargar, tenemos que entender que el gráfico que se ve es un gráfico dinámico y el gráfico dinámico siempre trata de mostrar todo lo que se ve en pantalla. Y ahí probablemente pueda no ser tan legible que digamos, dependiendo un poco del caso, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver que tenemos una curva de color diferente por cada año. Y sí, veo, digamos, todas las curvas, pero cuando ya son muchas, ya es un tanto ilegible también. Porque imagínate que si acá tenemos que ponerle, por ejemplo, etiqueta de datos a todos los marcadores, ahí va a ser todo un tema. De hecho, quiero para que se entienda nomás, entra un poco en el signo más que tenés ahí a la derecha de tu gráfico y ahí, entre otras cosas, tenés la opción de etiqueta de datos. Ponle un poco, por favor, etiqueta de datos, solo para entenderme por qué yo digo que a lo mejor puede ser inentendible por esto justamente, ¿sí? Porque acá hay Ujú. mucha información en el gráfico y ahí es como que se escapa, digamos, el foco que yo quiero darle a alguna u otra información. Entonces, vamos a ir modificando para que se pueda ir entendiendo. Primero, no le pongas etiqueta. Segundo, yo quiero comparar la curva de este año 2021 con la curva del año pasado, 2020. Entonces quiero que entres al filtro del gráfico y le des el filtro de solamente estos 2 años. Entonces, dentro del gráfico tenés al filtro de años, muy bien, y ahí vamos a pedir ver solamente 2020 y 2021 Ok. como si fuese que los datos en realidad son verídicos y que queremos hacer un análisis de periodos entre los valores que tenemos. Y ahí, por ejemplo, se aclara un poco más. Inclusive hay personas que tienen de tres curvas en el análisis, ¿sí? Entonces, te estoy mostrando nomás cuál es la disposición correcta de los datos para que esta información se vea entendible en el momento que necesito comparar dos curvas, dos ciclos económicos de periodos diferentes y poder tomar, digamos, las decisiones que hagan falta en ese momento. En este caso, también quiero mostrarte algo más. ¿Qué ocurriría si a esta modificación que acabamos de hacerle, nosotros no le habíamos cambiado, no le cambiemos nosotros la posición de filas y columnas? Es decir, quiero que a propósito le lleves de vuelta a años que estaban columnas a fila, es decir, con fecha.
Hace un poco ese cambio un ratito. Quiero nomás que veas que en ese momento, bueno, en realidad ahí también tenemos fecha debajo de fecha, año debajo de fecha. Poner un poco fecha debajo de años, un ratito. Fecha debajo de años. Ahí. Lo que quería nomás mostrarte es lo siguiente. Yo también puedo conseguir con el gráfico de línea tener una línea de tiempo, ¿sí? Que me muestre básicamente desde, no sé, supongamos nomás que tenemos el análisis de todas las ventas de una empresa desde el primer mes que tengo registro hasta hoy, o inclusive hasta los valores proyectados. Y quiero ver un poco cómo va esa línea de tiempo. Si quiero ver una sola curva, entonces voy a tener que hacer eso que acabaste de hacer, de poner primero los años y abajo los meses para poder ver una sola línea. Ahora, cuando esa línea quiere contrastarse de un periodo con otro periodo, entonces vamos a tener que hacer esa modificación que hicimos hace rato. Ahora, quiero que pruebes lo siguiente. ¿Qué ocurriría si en vez de llevarle a años a columna, le llevas a fecha para observar nomás? Llevarle un poco a fecha a columna y no a años. Ese. Bueno, atendé algo. Él en vez de hacerme una curva por año, me hace una curva por mes. Y ahí sí que se vuelve menos entendible otra vez la información, a Ujú. no ser que lo que yo quiera comparar sea, digamos, en qué año el mes es mayor o menor, digamos, ¿verdad? Pero igual, con muchas curvas en el gráfico, se vuelve otra vez inentendible. Por eso, hay que tratar de hacer una lectura de un gráfico de líneas cuando tengo o una sola línea de tiempo o algo así tipo dos curvas o hasta tres curvas. Con cuatro o más ya es, digamos, un tanto difícil de entender, a no ser que yo le vaya, ¿cómo se llama eso? Le vaya editando al gráfico y vaya poniendo solamente foco en aquel mes, aquel año o aquel periodo que yo quiero, digamos, resaltar para poder visualizar con respecto a lo demás, digamos, ¿verdad? Bueno, esto te quería mostrar nomás, porque acá cada gráfico diferente a lo que yo considero el mejor, por llamarlo de alguna forma, para poder analizar, es o surge solamente por las modificaciones que hagamos de los datos en las áreas nomás. Entonces, ¿cuál sería el óptimo para poder observar comparativo entre fechas? Sería entonces llevar la fecha a fila y dejarle años en columna con la finalidad de ver entonces dos curvas que reflejan un poco el movimiento de dos periodos diferentes, y eso es lo que se observa teniendo así la información en la tabla dinámica. Esto nomás es para mí importante de poder entender. Bueno, ahora por ejemplo, ¿qué pasa si le quiero poner un título? Si le quiero poner más cosas a mi gráfico, entonces voy a tener que echarle mano ahí al signo más que me va a permitir traerle agregarle más cosas a mi gráfico. Entonces, por ejemplo, quiero que le pongas un título y quiero que le pongas etiqueta de datos. No importa que las etiquetas de datos de estas dos curvas aparezcan demasiadas. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Ya tengo las dos curvas que quiero. ¿Y cómo puedo hacer que los datos que estoy viendo sean más legibles aún de lo que me presenta Excel? Al título puedes ponerle, no sé, como quieras, comparativo, ¿Resultados o no? resultados, sí, resultados comparativos año 2020 versus 2021, qué sé yo, algo así. Pero es que cómo se puede ir cambiando. Yo te voy a ir mostrando entonces qué otras cosas le podemos hacer. Resultado comparativo 2020 versus 2021 o 2021 versus 2020, que normalmente en empresas se suele hacer mucho ese tipo de controles porque ¿Qué uno pasa quiere si se medirse pone con... o se pone el verso realmente? No, y algunos ponen así, otros ponen versus, otros ponen directamente los años o escrito así, no versus, pero 2021 con respecto a 2020, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Dejarle nomás como quiera, total, es simplemente para practicar, para poder ver qué cambios se le puede hacer al gráfico. Y lo que ahora viene es lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero diferenciar las etiquetas de datos que ahora están así todas en color negro. Quiero seleccionar, o sea, quiero que selecciones una etiqueta de datos de cualquier curva, la que vos elijas. Bueno, quiero que notes que al seleccionar una sola, se seleccionan todas las de la misma curva. Y cuando se hace eso, la idea es de poder cambiarle el color
la fuente de las etiquetas de datos de esa curva y ponerle en el mismo color, por ejemplo. Poner el mismo color de la curva a esa etiqueta de datos. Entonces es como que yo separo visualmente lo que estoy observando. Ya le puse en color, del mismo color de la curva a las etiquetas de esa curva y a la otra le voy a hacer lo mismo. Entonces selecciono y le pongo en el color que le corresponde a esa curva. Una idea nada más, ¿sí? Entonces yo tengo un poco más separado visualmente, digamos, qué etiqueta de datos le corresponde a qué curva. Puede darse el caso que hay demasiado cero nosotros manejamos en Paraguay con nuestros guaraníes. Entonces necesitamos todavía ajustar un poco más para abajo, por llamarle de alguna forma. Entonces, ¿qué opciones tengo? Quiero que miren los ejes que están a la izquierda, que van desde 0 hasta 4.500.000. Quiero que le des un clic en ese eje, en el eje de importe, muy bien. Y ahí vas a darle un clic derecho un ratito. Al darle clic derecho, ahí justamente te salió el rótulo eje vertical, decía, ¿verdad? Clic derecho, quiero que entres a dar formato al eje. Allá abajo dice dar formato al eje. Y ahí vamos a hacer algunos ajustes. En dar formato al eje, nosotros podemos, por ejemplo, a ver, no me refiero a las marcas, no me refiero a las opciones del eje, sino quiero que baje un poquitito más. A ver, tiene una barra de desplazamiento las opciones. Quiero que baje. Y allá abajo dice número. Andate un poco a número. Eso, ¿verdad? Ese baja más todavía. Bueno, en número, por ejemplo, tengo la opción. ¿Dónde dice? Espera un poco, un ratito. Tiene categoría personalizado. Tipo. Código de formato vinculado al origen. No, no está ahí. Espera un poco. No, me falta algo. Ahí, andate un poco a etiqueta. ¿Dónde está? Ah, ya, discúlpame. Sí, estaba en el primero. Se me ¿Acá? perdió a mí nomás. No, en el de arriba lo estaba. En el de arriba. Ok. O sea, no hubo necesidad de entrar a número. ¿Por qué? Porque el que yo te quería mostrar es el que dice unidades de visualización y a la derecha dice ninguna. Un poco más abajo. Ah, ya. Ahí. Bueno, pero ninguna en realidad es de una lista que no se ve nomás ahora si le lleva un poquitito más a la derecha, tiene una barra de desplazamiento allá abajo, eso era, ahí se ve la lista. Bueno, ahí por ejemplo, yo puedo cambiar para que ese eje que se ve ahora mismo en la misma información que yo tengo en la tabla dinámica se pueda convertir en un eje donde se muestre, por ejemplo, cientos, Ay, millares, millones. Entonces, dependiendo de lo que yo seleccione, voy a ir viendo que la información solo en mi gráfico va a ir cambiando para que eso se aprecie mejor con respecto a los ceros, a la cantidad de ceros que tengo. Entonces, por eso va a depender mucho de qué es lo que vos tenés en tu tabla dinámica para que este ajuste tengas que hacer para poder ajustar, digamos, la lectura que uno tenga que hacer de los datos en el gráfico, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, son millones, ¿sí? Entonces, anda un poco y dejarle a millones en la lista. Ahora le dejaste millares y te redujo 3 ceros, ¿sí? Pero si le dejas millones, te deja solo en un solo número, digamos, que es el entero, ¿sí? Ojo que para los valores, a ver, vamos a suponer, a ver un poco, diciembre del 2021 tiene que ser 2.750.000 según vemos en pantalla en L25. Y en el gráfico vemos que eso está redondeado a 3, ¿sí? ujú. Entonces, eso, por ejemplo, es bueno de entender que cuando uno usa millones, lo que está viendo en el gráfico es un valor redondeado a ese entero más próximo, digamos, ¿verdad? Al valor mayor más próximo. En este caso, 3 en vez de 2.7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas nomás son algunos cambios que uno puede hacer para mejorar un poco la lectura de su gráfico y a partir de ahí, bueno, cada uno tiene la opción de poder modificar a su gusto, digamos, toda la información. Hace rato veía, por ejemplo, que le ponías barra de datos, no es barra de datos, tabla de datos, que hacía que esa Sí. información que está arriba se vea abajo, ¿sí? Entonces, acá con respecto a todo lo que uno le puede poner a su gráfico, ya es una cuestión de gusto. En realidad yo más o menos hago nomás esta aclaración para poder ver que al gráfico de la tabla dinámica se le puede ir poniendo cosas interesantes para poder hacer el análisis de una u otra forma, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hasta aquí entonces lo que quería mostrarte con el tema de
de este ejercicio 4 en donde primero agrupamos números, en realidad agrupamos fechas más que números, y cuando se agrupan datos de fecha y tenemos importes en la tabla dinámica, una opción también es justamente cómo observar la información que pueda estar, digamos, en un gráfico de línea, que es muy utilizado cuando uno quiere hacer comparativos entre varios periodos, ¿sí? Ojo que lo de dejar en millones era nomás para que mires que quedaría de esa forma, o en realidad puedes dejarlo otra vez en millares si querés, o como estaba luego, ¿verdad? Pero son sugerencias nomás esas que yo te estoy haciendo de cambiarle los colores de las Sí. etiquetas, de ponerle en millones y no en el valor normal y que sepas en qué lugar hay que hacer ese cambio, digamos, ¿verdad? Eh, Acordate que cuando querés cambiar el orden de visualización tenés que estar no acá en la etiqueta, sino allá en el eje, ¿sí? Entonces vas a tener que ir a seleccionar tu eje Ah, cierto. en el número y una vez que seleccionas, ahí recién te puedes ir a Ahora sí. pedir el cambio otra vez. Y como siempre está medio escondido, hay millones. Tienes que irte un poco más hacia tu derecha para que te muestre la flechita y veas las otras opciones. Eso era. Entonces ahí puedes hacerle el ajuste que necesites para que eso se vea de esa forma, ¿sí? Bueno, perfecto. Ok. Ahí estamos. Ok, esta tabla 4 ya está lista. Quiero que cambies el color de la pestaña y pasemos a la última que corresponde a la tabla 5, ¿sí? Bueno, en la tabla 5 también vamos a intentar hacer lo que nos pide. En este caso va a ser irnos a una hoja nueva. Eso. Antes que no. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. O si no hay que acordarse nomás también, ¿verdad? Que si insertamos sin seleccionar, que hay que ajustar También ese era rango que él opción. automáticamente puede tomar y que puede no ser el correcto, digamos, ¿verdad? Ay, a ver, ¿qué? La nueva hoja, como te decía. Muy bien, listo. ¿Qué más? Que la información de la tabla pueda verse vendedor en fila, Ok. vendedor en fila. Ujú. Aparte de ver el total, visualizar también el promedio, el máximo y el mínimo. Ok. Ahí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea es de monto en valores, pero aparte de ver el total, él necesita ver también el promedio, el máximo y el mínimo. Para poder ver en un lugar diferente a lo que ya estamos viendo, que es esa suma de monto que tiene fecha larga, que ahora le está cambiando el formato de número, lo que tenemos que hacer Creo es que era así, no arrastrar. recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, es formato de número, ¿sí? En ese clic derecho, formato de número, y le va a cambiar a todos y no solo a ese, digamos, ¿verdad? Si esa es la idea de cambiar el formato de número, ahí, y el cambio le aplica a todo. Aceptar, ahí está, listo. Pero esta información te está mostrando solamente un resumen, es decir, la sumatoria nomás te está mostrando esto. Si yo quiero ver más que otra cosa que no sea la sumatoria y ver también promedio, máximo y mínimo al mismo tiempo, no tengo de otra que volver a llevar el campo de monto al área de valores 3 veces más. Entonces se arrastra y se va soltando. Como Excel tiene la particularidad de no poder repetir los nombres de los campos en el área de número, entonces él va cargándole un número diferente a cada vez que llevas. Te falta llevar uno más porque quiere ver la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Eso. Como todos son valores repetidos, yo voy a empezar a cambiar el tipo de resumen que tiene cada columna. Y para eso, Ujú. acuérdate que nosotros teníamos que entrar nomás en el encabezado de esa columna. Por ejemplo, allá en la celda C3, yo puedo darle doble clic
Y al darle doble clic, yo voy a entrar en la configuración de campo de valor, que en la primera pestaña me permite cambiar de suma a otra función. En este caso voy a pedir promedio, voy a darle a aceptar. Antes de cambiar el nombre, darle un poco a aceptar para observar nomás que hay un cambio de dos cosas. Del nombre, a uno ya le llama promedio y a otro le llama suma de monto, pero ese promedio vos nomás le pusiste ahora, ¿verdad? Sí, yo nomás lo O puse. antes de salir, bien. Entonces, para entender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo no te pido que cambies en el comando que ya te mostró el anterior? Porque en realidad es más rápido cambiar cuando ya estás afuera. ¿Por qué? Porque te puedes poner encima sin borrar y escribir nomás ya el nombre que querés darle, digamos, ¿verdad? Bueno, quiero que hagas lo Sí, mismo con suma de monto 4. Doble clic como otra parecía vez. ahí aproveché. Sí, sí, sí. Doble clic Ah, y era, no, doble clic, doble clic. es que Eso. aparece acá y le Sí, borré nomás correcto. ese de No, monto correcto. 4. El tema nomás es que, por ejemplo, si estás ahí, le pones ya el nombre, te va y le cambia la función, él te vuelve a poner el otro nombre otra vez. Y para que eso no ocurra y que pierdas tiempo, entonces lo mejor es que cuando salí nomás le cambies de nombre y no hace falta ni hacerle doble clic ni borrar primero. Directamente escribir encima nomás. ¿Sí? Ok. Entonces, al escribir encima, entonces él va a ir borrando la información que se veía anteriormente, ¿sí? Y todos los cambios que le hagas acá se puede ver también en en el área de valores, que te muestra tu lista de campos ahí a la derecha, ¿sí? Bueno, perfecto. Y eso es lo que estamos haciendo. Como le cambiamos ya el nombre a toditos, falta cambiar la suma de monto. Entonces, la suma de monto le vamos a cambiar también y le vamos a poner no sé, por ejemplo, Sí. venta en guaraníes podría ser, o venta en reales, si es que vos estás haciendo algo de allá, ¿verdad? Entonces, va a depender un poco ya la información para poder, ¿qué te dice? Ah, que la parte de monto no se puede modificar, solamente el texto, ¿sí? No presioné mal. Ah, ok, No ok, sé ok. qué cosa. Ok, ok, ok. Perfecto. Bueno, ahí está esta tabla. Bueno, hasta acá el ejercicio de tabla dinámica, pero yo normalmente hago con mis alumnos es lo siguiente. Este ejercicio uso como una base de datos para poder hacer consultas luego en todos los tipos de tabla dinámica que se pueden hacer. ¿A qué me refiero? Como hasta este ejercicio 5 yo todavía no llegué a mostrarte todo lo que se puede hacer en tabla dinámica. Ahora vamos a hacer a propósito un inventario de tabla dinámica. Entonces quiero que hágalo así, de esta manera. Andate a la celda A1 y quiero que ahí le escribas, así lo escribile, inventario de tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque a esta hoja vos vas a acceder cuando necesites ver los diferentes tipos de tabla dinámica y a este que acabamos de hacer vamos a dejarle como el número uno, como el primer tipo de tabla dinámica que quiero que vos conozcas y que pueda diferenciar de las otras que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, inventario de tabla dinámica, muy bien. Abajo de ese inventario de tabla dinámica quiero que le pongas, vamos a enumerar los tipos de tabla que hay, ¿sí? Entonces va a ser número uno, o sea, uno paréntesis de cierre y espacio y vas a escribir algo ahí, ¿sí? Paréntesis y espacio. Bueno, a esta le vamos a llamar, si querés ponerle TD, para entender que es una tabla dinámica de operaciones básicas. Escribirle TD de operaciones básicas. ¿Por qué le llamo así? Porque estas tablas dinámicas muestran justamente todos los tipos de resumen por defecto. En realidad, por defecto, el único que es por defecto es suma, pero el resto son todas las funciones más utilizadas por Excel en todas sus herramientas, que es lo que nosotros estamos viendo. En realidad, vos pudiste incorporar mayor cantidad de columnas y ponerle a las otras columnas también todos los otros, las otras funciones que estaban en la lista de esa configuración de campo de valor. Pero con estos cuatro para mí es suficiente, por llamarlo de alguna forma, porque puedes hacer, digamos, combinaciones diferentes de esas funciones para poder. A los dos títulos, quiero que le selecciones y le vas a poner en tamaño 16, le vas a poner en negrita, le vas a poner, ¿qué más? Tamaño 16, negrita. Y al de T de 1 le vas a poner, o sea, al título del número uno le vas a poner en rojo, de fuente rojo, ¿sí? Y al de arriba, si querés, puedes cambiarle, si no, no hay problema. Yo voy a querer. Y otra cosa, pega el título a la tabla dinámica. O sea, esa fila 3 4 y 5 dejarle nomás pegado Ajá.
al eliminar nomás la fila 3 4 y 5 un ratito, Ah, porque lo que ok. ahora vamos a hacer va a ser varias tablas dinámicas y cada tabla dinámica va a tener un número. Esta, Ah, ok, que es la ok, ok, primera, entendí, va a tener entendí. un título, ¿sí? Bueno, a esta ya no le vamos a tocar nada. Vamos a seleccionar ahora el título del 1 hasta el 1200, es decir, vamos a copiar la tabla dinámica con el título y vamos a pegarle ¿Así? abajo, seleccionar nomás todito, hasta el 1200, copiarle a esto, dejarle, no sé, ahí ya depende de la fila que quieras dejarle vacías y le pegas donde consideres y a este le vamos a cambiar el título. El título de este va a ser 2 paréntesis, TD, y va a ser TD, espera que estoy pensando más, cómo va a quedar mejor. TD, y esa DE, borrarle un ratito, que se quede nomás TD de tabla dinámica con ponderaciones, con ponderaciones, te convierte a M automático, pero Sí. tú, bueno, ponderaciones, y va a ser, bueno, hasta ahí, guión, y después del guión, quiero que le escriba porcentaje, por el símbolo de porcentaje, nomás para que no sea tan largo. Símbolo de porcentaje del total, le vas a poner, del total. Listo. A este le vamos a hacer una modificación. ¿Qué le vamos a modificar? Ok. Bueno, espera que quiero que le elimines el máximo y el mínimo. Déjale a venta en guaraní y Se a trabó, promedio. profe. ¿Qué Se pasó? ¿Qué colgó pasó? un poco. ¿Cómo dijiste? Bueno. Se colgó. A esta tabla 2 le vamos a hacer un Ujú. ajuste. ¿Qué ajuste? Le vamos a eliminar a mínimo y a máximo. ¿Cómo se eliminan esos dos? Podríamos de dos De acá, formas. O clic y decirle quitar campo, o arrastrarle nomás fuera y ya estaba. ¿Sí? Esa podría donde ser la otra afuera. opción. Y afuera de esa Así. área, así. Pero tiene que ser más o menos eso. Ahí está, ahí salió. Bien, ahora con estos dos vamos a hacer todavía algo más, ¿sí? Primero, quiero que entre a promedio, vas a darle doble clic en el título donde está el promedio, donde dice promedio, pero allá en tu tabla dinámica, muy bien. Y Ujú. ahí vas a volver a poner la suma un ratito. Muy bien, suma. Listo, pero ahora te voy a mostrar valores como. Excelente. Y a mostrar valores como, vas a ir acá a cambiar de sin cálculo, un ratito, a porcentaje al total general. Listo, aceptar. Vamos a ver nomás que hay una columna al lado que tiene el total general, pero para que sea más entendible todavía de que es el total general y no total por columna, cambiarle el título. En vez de suma de montos, le vamos a llamar porcentaje del total, así como está en tu guión del título, ¿sí? Porcentaje del total. Quiero que a propósito, ahora, después de cambiarle el título, le incorpore a un campo más en esta tabla dinámica, el que vos quieras, A el que vos digas ver. está bien. Localidad. Bueno, llévale nomás y vamos a jugar un rato ahí En con filas ese también en otro campo. columnas. Y vamos a probar. ¿Por qué digo vamos a probar? Porque Yo creo va a columnas. depender cómo a vos te parezca que se lee mejor. Porque a partir de acá ya es un poco prueba y error o prueba y visualización, por llamarlo de alguna forma, Creo para que ver cómo sí. te queda más compacto. ¿Por qué? Porque va a depender la cantidad de elementos que tiene tu campo, qué queda más vertical, qué queda más horizontal, qué queda más compacto. Entonces hay que ir probando. Entonces, bueno, acá quiero que entiendas que todo está en una sola columna y cuando todo está en una sola columna se entiende como que el porcentaje que estoy viendo puede confundirse con otra ponderación que se llama porcentaje de columna. Y lo que yo no quiero es Mm. justamente que ocurra eso, que vos estés confundida cuando veas uno y otro, me vas a decir, no, pero este parece que es lo mismo el otro. Yo lo que quiero es que vos veas que es totalmente diferente. Y para que veas que es totalmente diferente, entonces vamos a hacer un cambio. Primero, ¿quién tiene más? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién tiene más elementos? ¿Vendedor o localidad? Vendedor hay 4. Localidad. Localidad tiene más elementos. Entonces, a localidad, ¿dónde era que le teníamos que llevar? Dijimos. Localidad. No se quedan en filas y vendedor pasa Muy columnas. bien, vendedor pasa a columna, listo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el campo sumatoria de valores no es un campo que vos tildaste, es un campo que apareció desde el momento que yo tengo mayor cantidad de un campo en el área de valores. Cuando tengo dos campos, él ya me muestra un campo sumatorio de valores que ahora mismo está en el área de columna, está encima de vendedor.
Ese Ah, ya. campo quiero que le arrastres a la otra área, al área de fila un ratito, pero desde tu lista de Esta. campos. Sí, desde tu lista de campos, ahí dice sumatoria valores, dice. No el que está en valores, no el que está en espera, espera. Mira tu área de columna. En tu lista de campos, Ajá. mira tu área de columna. Ese es tu área de columna. Y ahí le ves a un campo arriba de vendedor, dice sumatoria de valores. A ese campo es lo que yo me refiero que aparece cuando vos tenés dos campos en el área de valores. Ese se incorpora nomás ya automáticamente. Excel hace eso, ¿sí? Bueno, a ese lleva la fila ahora. Lleva la fila. Bueno, pero cuando se quedó debajo de localidad, se ve cada localidad con su venta y con su porcentaje, su venta y su... ahí. No digo que sea esto lo óptimo, pero es para mí lo mejor para la estructura que le estamos dando a este inventario nomás. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir copiando tabla dinámica uno debajo de otro. Y la idea es que cuando vos revises mirando en esa dirección, puedas observar que esto que estamos viendo es una tabla dinámica que le pondera al total general. ¿Y cómo puedo verificar que le pondera al total general? Porque cada columna, de hecho, de los porcentajes, quiero que seleccionen los valores de cada columna de forma independiente. Por ejemplo, me refiero primero al de la columna F. Selecciona un poco los porcentajes de la columna F. Solo los porcentajes de la columna F. ¿Sí? Desde el 1579 hasta el 1609, un ratito. Quiero que notes que te da el 100%. Ahí en tu barra estaba allá abajo. ¿Sí? Ujú. Te da el 100%. Y ahora quiero que selecciones los otros porcentajes, desde la columna B larga hasta la columna E, pero no, en este caso ya no por columna, o sea, a lo que vamos nomás. Si ahora seleccionaste solo la columna E, no te da el 100% en tu barra de estado, ¿sí? No. Solamente te va a dar 100% cuando seleccionas todos los elementos de porcentajes de vendedor y de localidad, es decir, todas las columnas menos la última, menos la F. Ahí, por ejemplo, vemos que es el 100% otra vez, la suma de todos los porcentajes para entender que se está ponderando con respecto al total general. Ahora te di dos enfoques, de la columna del total general y de los elementos de adentro de la tabla. Y ahora me falta la última fila. La última fila, en la fila 29, quiero que notes que tiene un total por vendedor, ¿sí? Si seleccionas esos totales que están, esos porcentajes, los cuatro porcentajes de los vendedores sin el 100%, vas a ver que eso suma también 100%. Entonces, cuando yo tengo una tabla con la ponderación porcentaje del total, al elemento que sea que tenga allá arriba, es decir, la combinación de vendedor y de localidad, en este caso, me está dando su distribución en el total general para que yo haga un análisis, ¿cómo se llama eso? Relativo de esa información con respecto al total general. Por eso se le llama ponderación a esta lectura de tabla que tenemos en porcentaje. ¿Me está siguiendo, Maga? Sí. El lujo. Esto ya está. Quiero que copie otra vez con el título y hasta el último dato de la tabla dinámica. No se puede dejar afuera ningún dato de tabla dinámica cuando yo quiero copiar, porque si no, no me copia la tabla dinámica. Eso también es bueno entender. Entonces le pones otro espacio, le pegas, a este le vamos a llamar tabla 3, va a ser un modelo diferente al de arriba. A este le vamos a llamar también TD con ponderaciones, pero el guión que está a la derecha le vamos a llamar porcentaje de la, ponerle primero de la columna. Te faltó la, ¿sí? O porcentaje de columna, igual más en realidad, ya depende de cómo le entienda. Bueno, nos vamos a la tabla. Y a la tabla quiero que le hagas un cambio. Quiero que notes que allá en la celda, a ver un poco qué celda es, A42. En A42 se quedó el título porcentaje del total. Sí. Entra un poco ahí. ¿Por qué quiero ubicarle al título? Porque nosotros le hacíamos doble clic al título para entrar en la configuración del campo valor nomás. Entonces, ahí dale doble clic y al darle doble clic te tiene que saltar la configuración de campo de valor. Por eso es lo que yo le estaba buscando al título donde se quedó. Y ahora nos Ujú. vamos a la pestaña 2. En mostrar valores como, vamos a ir a seleccionar a porcentaje de la, ¿qué te dije yo? De la columna, del total de columna. Columna. Eso. Vamos a darle a aceptar. Le vamos a cambiar ahora el título. Ya no es el porcentaje del total, sino va a ser lo mismo que dice nuestro guión, ahí arriba. Porcentaje de la columna le vamos a llamar a ese. Solamente en ese lugar. Eso era. Porcentaje de la columna. Entonces, ahora vamos a ver que ya no tengo un solo 100%.
Hace rato tenía un solo 100%. Si miro la fila 29, que está todavía ahí arriba en nuestra tabla, 100% aparecía en un lugar nomás, en F29 no me aparecía. Pero ahora tengo en toda la fila 50. Cada columna es un 100% ahora, ¿sí? Entonces es una ponderación diferente mirar esta tabla con los mismos datos que mirar la tabla de arriba con los mismos datos, ¿sí? Entonces analizo la relatividad que tiene cada vendedor o la distribución, no la distribución, la participación que tiene cada localidad en las ventas de cada vendedor. Eso es lo que más o menos es lo que estoy queriendo dar a entender con esto, ¿sí? Entonces yo tengo el total de la información, pero ahora tengo para cada columna un análisis diferente al que tenía, digamos, en la tabla dinámica de arriba. En la tabla dinámica de arriba yo veía la participación global de todos los elementos en el total general. En este veo la participación de cada localidad en cada vendedor. Básicamente eso es lo que estoy viviendo. Y después tengo también, y que más o menos se repite, porque es la misma información que tengo en la columna F, de la que tengo en esta tabla, y es lo que te tenía también en la tabla de arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque también ponderaba el valor de esa columna, que justo es la columna del total general, por eso es igualito lo que veo en la tabla 2 y en la tabla 3. En la última columna me refiero, ¿sí? Ujú. Bueno, perfecto. ¿Se entendió la diferencia entre la 2 y la Sí, 3? Dale. Ahora vamos a copiar la 3 con su tabla dinámica otra vez. Vamos a volver a dejarle unos espacios. Vamos a pegarle abajo y vamos a llamarle ahora 4. La tabla 4 va a tener otra vez TD. ¿A qué? Cortaste en vez de copiar. Eso era. Seleccionar nomás y copiar, porque le habrás dado control X seguramente y no control C. Por eso nomás te cortó y te pegó, te movió en realidad, no es que te copió. por eso. Eso. Entonces, Ya. ahí, muy bien. A ese le vamos a llamar 4. Este va a ser TD con ponderaciones también, pero después el guión se va a llamar porcentaje de la fila, ¿sí? Entonces, el de arriba ponderaba cada columna como un 100%, este va a ponderar cada fila como un 100%. Y vamos a hacer el cambio. Le buscamos al título, doble clic. Ahí nos vamos a la pestaña 2, mostrar valores como. Ahí le buscamos a la fila. Muy bien, aceptar. Y si querés ya le cambias ahí antes de salir. Y al salir ya está listo. Entonces ahora vemos que los 100% ya no se ven en columna, sino se ven en cada una de las filas. Cada fila ahora es un 100%. Entonces ahora hago un análisis cruzado. ¿Cuál es la participación de cada vendedor en cada localidad? Voy a llamarla de una forma, de forma relativa, teniendo a la vista los mismos datos de siempre que se están ponderando, ¿verdad? Que en este caso, entonces el 100% es una fila por vez. Entonces, tengo tres tablas dinámicas que tienen el mismo dato en número, pero en porcentaje hace un enfoque distinto. Uno del total, otro de cada columna y en este caso de cada fila. Todavía no terminamos con las ponderaciones. Ahora vamos a copiar la tabla 3. O sea, acá, por ejemplo, lo que no nos sirve es seleccionar una columna, por ejemplo, ¿sí? O sea, la selección de una columna en la tabla 3 no es lo mismo que selección de una columna de porcentaje en la tabla 2, ¿sí? Porque uno me va a dar 100% y el otro puede que me dé un porcentaje totalmente diferente, ¿sí? Ujú. Bueno, a ver, ¿ya copiaste? Todavía. Ah, ok, ok. Copia nomás, así mismo trae dos filas de espacio. Bueno, ok, cortaste otra vez. Control C tiene que ser. Qué raro. Ahora, Eso. Bueno, la tabla 5 sigue siendo de ponderaciones, pero ahora va a ser algo diferente. Vas a borrarle nomás bueno, porcentaje de la fila, déjale porcentaje, pero ponete delante del porcentaje un ratito, porque vamos a poner otro nombre antes de usar el porcentaje. Ahí, llamarle diferencia de, se llama
una opción que vamos a usar ahora y que te voy a explicar el enfoque que le vamos a hacer. Diferencia de ponerle y, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Después, antes del porcentaje, ¿verdad? Antes del porcentaje. Diferencia de, ¿Verdad? Espacio. Y ahora sí vamos a usar el porcentaje para el título. Porcentaje de la diferencia de, se llama el otro nombre, ¿sí? Entonces, no al entendí. porcentaje, ponete a la derecha el porcentaje ahora, Ajá. porque se llama, así se llama, porcentaje de la diferencia de, se llama. Entonces vas a escribir de la diferencia de lo que te falta. Escribir. De la diferencia de. Ahora va a parecer jeroglífico, ¿sí? Pero después va a tener sentido. Entre paréntesis, si querés poner, para entender más todavía, esto se usa cuando yo quiero ponderar campo base y elemento base. Así pone, paréntesis, entre paréntesis, apertura, ¿sí? Ponderación de campo base y elemento base, ponele. Ponderación de campo base y elemento base. Ya enseguida vas a entender todo lo que estamos escribiendo. Elemento base. No importa que sea largo el título, después podemos ajustar. Eso. Y ahí se cierra el paréntesis. Bueno, ¿qué es lo que significa todo esto? Hasta ahora, todo lo que estuvimos ponderando son los totales. Total general, total de fila, total de columna. Pero ahora quiero entrar adentro de los elementos de la tabla dinámica. Entonces, voy a hacer una ponderación y para ponderar algo de adentro, voy a tener que elegir cuál va a ser el campo base. Y ojo que cuando digo campo base es a qué campo le voy a ponderar. Como ahora tengo dos campos, tengo ventas y tengo localidad, perdón, tengo vendedor y tengo localidad. Yo voy a tener que elegir entre uno de los dos para ponderar. En realidad yo puedo elegir cualquiera de los dos, pero cuando elijo uno de los dos, después tengo que elegir cuál es el elemento base sobre el cual yo voy a ponderar. Entonces ahí puede estar, si elijo vendedor como el campo base, el elemento base va a tener que hacer algún elemento de los vendedores. Y si elijo localidad, voy a tener que seleccionar algún elemento de localidad. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, en realidad no hace falta tener ya más de dos, ¿sí? Lo ideal sería tener un solo campo nomás. Entonces, quiero que elija entre vendedor y entre San Lorenzo, entre localidad. Uno de los dos quiero que dejes y a otro eliminale nomás, ¿sí? El que vos elijas ¿Cómo, está profe? bien. No. Quiero que le dejes a vendedor y eliminale a localidad. Ok. Bueno, pero a vendedor que está en columna, llevarle un ratito a filas para que se entienda mejor lo que vamos a hacer. Y, a Así o ver, así. a sumatoria de valores que está en fila, llevarle a columna para que se vea en columna. No, espera que no es ese. El que está en fila. No, no, no. Espera, 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 espera. Dejarle el maestro en su lugar. Ahí. A ese llevarle a columna ahora. Ahí. Ah, Muy ya. bien. Entonces sí se ve en columna la información y es más práctico para entender después. Bueno, a ver, acá tenemos la información de los vendedores. Yo lo que necesito ahora ponderar ya no el total del dato, sino uno de los elementos. Vamos a suponer que Raúl es para nosotros nuestro valor a ser ponderado, nuestro elemento a ser ponderado, nuestro elemento base. Entonces, ahora la columna que está al lado, porcentaje de la fila, tiene que tener la ponderación en donde se tiene en cuenta ese elemento base, pero me va a mostrar las diferencias entre los valores de los otros elementos con respecto a este elemento base que va a ser Raúl. Y vamos a ver cómo se hace eso. Quiero que le des doble clic a porcentaje de la fila, que es el título de esa columna de 100%, doble clic. Ahí vamos a pasarnos a la pestaña 2 y ahí vamos a ir a buscarle a una opción llamada diferencia de. Diferencia de se llama. Ahí está. Esta. O de la Esa. diferencia No, no, de. no. Esa vamos a usar después. El primero va a ser diferencia de. Diferencia de te permite y te habilita la opción de campo base y también de elemento base. Pero acá es donde yo tengo que atender. Yo no puedo seleccionar, a ver, si yo en mi planilla tengo vendedor, no puedo seleccionar cliente o localidad o monto. Tengo que seleccionar lo que tengo en mi planilla. Y como tengo vendedor, entonces dejo seleccionado vendedor. Después en elemento base me van a mostrar todos los elementos de ese campo para probar nomás.
Cambia un poco a localidad un ratito el campo base, ese. Quiero que notes que el elemento base cambia a los elementos de localidad y no te muestra más los vendedores. Entonces, si yo quiero agarrarle a Raúl, que es un vendedor, no puedo pedir que sea localidad el elemento base, ¿sí? Entonces tengo que pedir que sea vendedor y ahí le voy a ir a ubicar a Raúl. Entonces, cuando le selecciono a Raúl y le doy a aceptar, él lo que va a hacer es cambiar la información que tengo en esa columna porcentaje de la fila y en realidad le voy a llamar, en vez de llamarle porcentaje de la fila, le voy a llamar diferencia con Raúl, si querés ponerle de esa forma. Puede ser también diferencia versus el líder, diferencia versus el objetivo, diferencia versus la estrella, no sé. Lo que se te ocurra para poder entender que lo que se visualiza en esa columna es la información con respecto a uno de los elementos que tengo visible en la tabla dinámica, digamos, ¿verdad? En este caso, diferencia con Raúl. Eso. Bueno, y lo que se puede observar es que la información visible son números y son números positivos y negativos. Una particularidad es que en Raúl no hay ningún valor. Tampoco tiene un total general. No es un dato que aparezca con un total. Y los valores positivos son los que están por sobre el importe de Raúl y los valores negativos son los que están por debajo del importe de Raúl. Pero son las diferencias, ¿sí? Entonces, a lo que cómo se tiene que leer es que Juan está 1.900.000 por encima de Raúl, Andrés está un millón Ah, cuatrocientos por debajo de por Raúl debajo. y Rodolfo está 700.000 por debajo de Raúl. Si yo hago la prueba, es decir, quiero que te ponga un poco a la derecha de ese 1.400 negativo, ahí en la celda vacía, y hagas la resta, a ver si verifica ese 1.400. Hace un poco la resta entre Raúl y Andrés. Entonces, y ojo que te pedí hacer esto a propósito porque quería justamente que veas esto. Mm, Cuando yo tengo que seleccionar un valor de una tabla dinámica en una celda particularmente, cuando hago la selección siempre sale esta función. La función se llama importar datos dinámicos, que lo ujú. único que hace es decirte que estás trayendo la información de una tabla dinámica, ¿no? Es que me sale la referencia a la celda nomás, ¿sí? Entonces, eso siempre Excel te va a mostrar para diferenciar una celda de una hoja cualquiera a la de una tabla dinámica, ¿sí? Tiene una diferenciación en eso. Pero no importa, hacerlo nomás, menos 35.700 menos 37.100, que va a ser nomás muy largo todo lo que se ve, pero al darle enter, tener que cambiar el mal formato, pues va a salir en formato fecha larga como siempre, ponerle el mal formato de número para que se vea y que efectivamente es el valor de 1.400 negativo, digamos, ¿verdad? Bien, y lo mismo si querés hacer con el resto, pero ¿cuál es lo que es el problema de tener que copiar, por ejemplo, esta fórmula? Esta fórmula no se puede copiar porque si se copia, el resultado va a ser idéntico al anterior. ¿Por qué? Porque cuando uno importa datos dinámicos, no tiene una referencia relativa que se va a mover, sino que se mantiene siempre en las mismas celdas. Por lo tanto, o tengo que hacer de vuelta para cada valor o tengo que hacer de forma diferente. ¿Cómo se hace de forma diferente? Eso te quiero mostrar también. Quiero que te ponga al lado del 1.400, es decir, a la celda vacía, o sea, que está a la derecha, y ahí quiero que hagas así. Vas a escribir la referencia a las celdas que querés usar en tu fórmula. Por ejemplo, va a ser más o menos igual, vas a empezar tu fórmula y vas a escribir la referencia. A ver, hace rato hicimos, ¿cómo era que hicimos? Seleccionamos. 35.700 menos 37.100, así hicimos. Entonces va a ser, Ujú. en vez de seleccionar, vas a escribir la celda que ubica ese valor. Va a ser B76. Escribe un poco B larga 76 un ratito ahí. B larga 76. Y él lo que va a hacer es marcarte en color como si fuese una celda normal de una hoja que no tiene tabla dinámica, ¿sí? Entonces va a ser menos y ahí vas a marcar la otra celda, pero no se hace seleccionando, porque al hacer seleccionando, él te vuelve a traer todo el chorizo de importar datos dinámicos y eso es lo que nos queremos saltar, por llamarlo de alguna forma. Entonces va a ser B78 y al darle enter, eso entonces te va a mostrar y vamos a copiar el mal formato de la izquierda para que sea más rápido. Ponete en el negativo de la izquierda, le das copiar formato con la brochita amarilla y le pegas ahí. Espera que una vez. Ahí. Listo. Ahora le aumentas el tamaño de la columna E
para que pueda verse ese 1.400. Entonces, estamos viendo nomás. Uno hicimos por importar dato dinámico, es decir, seleccionando con el mouse. El otro hicimos escribiendo la referencia y de las dos formas pudimos hacer, digamos, la misma fórmula. Ahora, a lo que me refería nomás es que si vos copias este para abajo, copia un poco esta fórmula que acabas de hacer, copia dos celdas para abajo. Vamos a ver nomás que como hicimos referenciando, esta fórmula va moviéndose, o sea, los valores van moviéndose para cada caso. Eso no es nomás correcto. Ese 2600, por ejemplo, no es correcto. ¿Por qué? Porque resta 39 con 36.400 y tiene que restar en realidad con Ah, 37.100. claro, va a ir bajando, porque no Eso, le... entonces tenemos que hacerle, antes de copiar, le tenemos que hacer la referencia que le bloquea a una de las dos celdas para que en A el ver, momento de bajar 78. uno se quede quieto, ¿sí? Entonces ahí dale F4, muy bien. Y ahora sí podés copiar. Entonces al copiar, vamos a ver que al copiar hasta Rodolfo, inclusive uno más puede, en ese por ejemplo te da cero porque resta contra Es el el mismo mismo. valor, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que aparece en la columna diferencia de Raúl. Ahora, si esto quería hacer en importar datos dinámicos, anda un poco copia un ratito, es decir, ese 1.400 que está solo ahora, el negativo, que está en la columna D, copia un Ujú. poco hacia abajo sin modificarle nada. Quiero que noten nomás que al copiar se copia así tal cual. Ah, ¿Por qué? Porque importar datos dinámicos hace como que es absoluto, o sea, hace como que no se va a mover aunque copies. Ahora, ¿cómo yo puedo? Eso también es importante de entender. En realidad no se usa mucho, pero yo tenía este problema porque mi jefe, por ejemplo, me decía, mira, Humberto, nosotros tenemos tablas dinámicas y yo quiero que esto sea móvil. Quiero que cuando copie la fórmula, yo quiero mantener con importar datos dinámicos, pero quiero que sea móvil. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, una de las soluciones fue hacer lo siguiente. Quiero que entre un ratito a tu fórmula original, ese 1.400 con ¿de tabla este o de este? dinámica, no, Ok. de ese. Entra ahí. Doble clic, doble clic. Bueno, quiero que notes que la primera porción de importar datos dinámicos es del 35.700 y quiero que veas que el 35.700 le corresponde al vendedor Andrés. De hecho, dice luego eso, dice venta en guaraní, A75, vendedor y Andrés. ¿Qué ocurriría si yo me voy y le cambio a la información de Andrés, que está entre comillas doble? Andate un poco hasta Andrés, borrarle ese nombre Andrés y sacarle también las comillas dobles, o sea, dejarle así vacío. ¿El punto y coma también? Ese, no, ese déjale, ese déjale. ¿Por qué? Porque ahora en vez de ver escrito Andrés, quiero que te vaya y le seleccione a la celda donde está Andrés. Con tu mouse puedes hacer clic donde está Andrés, pero no le importe, sino el nombre. Ahí está. Cuando seleccionaste el nombre, lo que reemplazaste fue el nombre Andrés escrito en texto y con comilla doble por el valor que está en la celda A76. Hasta ahí estamos. ¿Por qué? Porque el otro importar dinámico trae el valor de Raúl. Y como Raúl, yo tengo que mantenerlo siempre estable en Raúl, a ese no le voy a cambiar su nombre, solo le cambio el nombre a Andrés. Al darle Enter, va a volver a salir 1.400. Dale un poco de Enter, el negativo. Pero ahora quiero que arrastres esa fórmula, la que acabamos de cambiar, y ahora sí tendría que salirnos igualito a lo otro. ¿Por Ah, qué? Porque entramos en ese 1.900 ahora, en el de abajo. Quiero que mires que ahora en ese paréntesis selecciona a Juan, que está en A77. Es decir, lo que cambiamos nomás ahí es el componente del nombre del vendedor, que específicamente decía Andrés, pero eso decía porque automáticamente apareció cuando seleccionamos. Ahora le reemplazamos y le hicimos móvil al importar datos dinámicos. Entonces, al copiar para abajo con ese componente móvil, sin fijar en Andrés, entonces él me está dando el valor de Juan, el valor de Raúl, el valor de Rodolfo cada vez que necesitamos y resta con el valor que siempre es de Raúl, porque dijimos que Raúl es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro elemento base. Entonces, por eso a Raúl no le modificamos su nombre en la función importar datos dinámicos. ¿Se entiende eso, Maga? sí. Esto ya es un poco más complejo, pero es nomás cuando nosotros vamos a tener que usar por A o B motivo los valores de una tabla dinámica y vamos a querer hacer comprobaciones o cálculos rápidos, lo que fuese, siempre va a aparecer este tema de importar datos dinámicos y va a depender a que necesitemos usar o no para poder ver que esto es una solución, digamos, ¿verdad?
Bueno, fuera de eso, porque yo quería mostrarte básicamente cómo era el tema de usar datos de la tabla dinámica para presentarte justo a importar datos dinámicos que viene añadido con las tablas dinámicas en Excel. Entonces con esto, digamos, finalizamos. Pero nos falta ver todavía la otra ponderación, porque acuérdate que en esta dijimos que teníamos diferencia de el nombre Diferencia del de normal. Y el, después el, había diferencia de la no sé qué. y porcentaje de la diferencia de este, dije que teníamos que ver todavía, ¿verdad? Bueno, eso nos Ujú. falta. Ponete otra vez en la tabla. Todavía no vamos a copiar, todavía no vamos a copiar. Ah, ok. Ponete nomás en la tabla, porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesito que incorpores un campo más de monto al área de valores. Ahí. Bueno, ahí va a ocurrir algo. Ahí, espera nomás, todavía no le dejas aceptar. Bueno, ahí ya le diste. No sé si entendés que nosotros tenemos valores que están pegados a la tabla dinámica y cuando nosotros vamos a hacer crecer la tabla dinámica, Excel nos advierte que va a haber bueno, eso quiero que leas primero. ¿Por qué? Porque en este caso es un mensaje diferente porque nosotros incorporamos una columna más que cuando nosotros vamos a hacer y después vamos a hacer el campo calculado. Cuando nosotros vamos a hacer campo calculado, también la tabla dinámica va a crecer. Y si va a crecer y hay datos pegados a la tabla dinámica, Excel te va a sacar otro mensaje que es muy similar a este, pero no te sale con el símbolo del triángulo amarillo, sino te sale con un símbolo de un círculo azul Advertencia. y una letra blanca, ¿sí? Sí. Una I blanca. Pero, ¿por qué te digo eso? Porque cuando da advertencia, la única opción que te da es aceptar o cancelar. Y cuando te da la información, te da la opción de sí y no. ¿Sí? Entonces, a ver, hace rato ya le diste lo de aceptar y lo que hizo fue eliminó nomás esa fórmula de importar dato dinámico y te incorporó la otra columna. ¿Qué pasa si le decís cancelar un ratito para ver nomás qué opción te muestra ahora? Él dejó de llevar el campo de monto al área de valores, ¿sí? Bueno, en este caso no hay problema. Total, eso fue un cálculo auxiliar, nomás lo que hicimos. Llevarle nomás al campo de monto en el área de valores y vamos a darle a aceptar, porque siempre que, no, que va a desaparecer algún valor, él me advierte para que yo pueda saber, digamos. Bueno, a este nuevo campo, quiero que le des doble clic en su título otra vez, en suma de monto. Ujú. Ay, otra vez. En el título, ahí, muy bien. Mostrar valores como, y vamos a ir a buscarle se llamaba porcentaje de la Diferencia diferencia de. de. Porcentaje de la diferencia de. Eso. Y ahora vamos a pedirle que en el elemento base sea Raúl, ¿sí? Porque Raúl es nuestro ponderado, por llamarlo de alguna forma, nuestro elemento base. Bien, aceptar. Y ahí vamos a ver que, y ese cambio de formato, por ejemplo, que le hiciste ya estuvo de más, porque él aún inclusive en el formato que estaba antes de que le cambie, él le iba a pasar al porcentaje y él mismo cuando es porcentaje, él muestra correctamente, digamos, a los ¿Qué porcentajes. Bueno, cambio? No perdón. entendí. ¿Qué cambio dice? Dale un poco control Z. Dale nomás, sin problema. Control Z, control Z. Otro control Z, dale. Otro, otro. Ah, Así pues estaba. Entonces, lo que te quiero demostrar nomás es que, viste que vos después le cambiaste, le pusiste en formato, con puntos, sin decimales, etcétera. sí. Dale un poco doble clic ahí. Entonces, cuando es cuando son las ponderaciones en realidad y se tienen que ver porcentaje, él hace el cambio por vos, digamos, para no perder ese tiempo nomás de primero cambiar y después, porque ibas a cambiar para no ver, pues por eso nomás digo, ¿verdad? Entonces, este Ah, cambio ya, se ya hace, entendí. aunque no le haga el cambio de formato de número a porcentaje, él ya hace nomás el cambio de formato, nada más que eso. Bueno, ¿cómo se entiende ahora esta columna? Esta columna muestra las diferencias de que tenemos en la columna de la izquierda, pero en porcentaje, es decir, 1,400 negativo de Andrés sobre Raúl representa el 3,77% menos. Lo mismo, el 1,900 de Juan representa el 5,12% sobre Raúl y el 700.000 negativo representa el 1,89 por debajo de Raúl. ¿Sí? Entonces, esas fórmulas también podemos corroborar, ¿sí? O sea, podemos poner otra vez al lado de ese 1,400, otra vez en la columna F,
y ver cuánto es 1.400 de 37.100, por ejemplo. Ponete un poco a la derecha en la celda vacía y vamos a tomar ese 1.400 negativo como parte de la fórmula. Va a ser el 1.400, seleccionarle nomás el 1.400, dividido el 37.100, que es de Raúl. Eso no importa que salga como importar dato dinámico, total es Era para comprobar nomás. Era V78 B78. y ponerle con referencia absoluta, porque este va a salir en porcentaje. Este no vas a ver en tanto por uno, este vas a ver en porcentaje, ponerle nomás símbolo de porcentaje ahí y aumentarle a dos decimales para que se pueda ver hasta dos decimales del porcentaje y ahí te reproduce exactamente. Pero con lo que falta para copiar es ponerle a B78 el F4 o FNF4, ese era F3, FNF4, ese era F5. F5, ahí está. Ahí está. Enter, muy bien. Y ahí copiamos hasta el 700.000 y ahí vamos a ver. El cero es porque no hay datos, pero el otro es exactamente el mismo porcentaje que te da la columna, que ahora le vamos a cambiar, no se va a llamar suma de monto, el título le vamos a poner porcentaje o diferencia Raúl en porcentaje se puede llamar, por ejemplo, ¿verdad? Y inclusive puede estar abreviado nomás, div Raúl porcentaje, algo así, para que no sea demasiado largo el título, ¿verdad? Lo normal es que la gente quiera leer títulos cortos. A veces se puede, a veces no. Y cuando no se puede, es mejor nomás escribir todo para que nadie se confunda, porque a lo mejor para mí diff significa diferencia, pero para vos diff puede parecer otra cosa, ¿verdad? Entonces sería bueno poder ponerle exactamente lo que significa y no ir abreviando, porque una vez que nos acostumbramos a abreviar, queremos abreviar todo y después ya es inentendible lo que nosotros queremos proyectarle al público, por ejemplo. Entonces sería bueno siempre escribir todo. Bueno, pero fuera de eso, esta es la ponderación que no vimos en ninguna de las otras tablas anteriores, ¿sí? Que es un elemento interno de la información que tenemos. Ojo que mi ejemplo no me es vendedor, pero vos en realidad pudiste haber hecho con cualquier dato una ponderación de un campo base y de un elemento base para obtener esta información analítica interna dentro de la información de la tabla dinámica. ¿Se está entendiendo, Maga? Sí, súper bien. De lujo. Quiero que copies esta tabla con su título otra vez. Vamos a pegar abajo y ahora sí vamos a salir de lo que conocemos como ponderación. Ahora vamos a ver el tercer nivel. Ojo, que hasta acá yo te estoy mostrando los dos primeros niveles de tablas dinámicas. El primer nivel para mí es un nivel básico, que es el que muestra las operaciones básicas, por eso te pedí que le ponga ese nombre, que son la suma, promedio, máximo, mínimo, entre otras operaciones. El nivel 2 para mí son las ponderaciones. El que puede hacer una tabla dinámica que muestre porcentaje es porque conoce hasta ese nivel, digamos, y es un nivel analítico diferente que ver solamente números o tipos de resúmenes básicos. El verlos ponderado o porcentualmente es un nivel diferente, ¿sí? Y ahora viene el tercer nivel. Yo le digo a este el más avanzado de todos, que son los campos calculados. Entonces, este se va a llamar 6TD, ese que dice con, ponerle D otra vez, va a ser TD de campos calculados, tabla dinámica de campos calculados. Campos calculados. ¿Qué significa campo calculado? Que nosotros vamos a generar una fórmula para ver en la tabla dinámica que no está en nuestra base de datos. Quiero que le ponga un guión también, Ujú. porque yo te voy a pedir que vamos a formular, o sea, teniendo estos datos, ¿qué fórmulas nuevas podemos crear que no estén dentro de nuestra base de datos? Y tengo 4 por ahí que le vamos a poder calcular un ratito. Bueno, el primero va a ser comisión. Vamos a suponer que a estos vendedores yo le tengo que pagar una comisión y yo no tengo esa información en la base de datos. Entonces yo voy a calcular una comisión. No sé de cuánto, pero el porcentaje lo pones vos. O sea, puede ser, no sé, Ujú. 5%, 10%, 3%, 2%, el porcentaje que vos le quieras pagar. Pero ahí al lado quiero que le Vale. ponga ya ese porcentaje. Ponerle entonces que vamos a calcular la comisión del... 5%. Ok, ponerle entonces. Entonces, porque vamos a seguir escribiendo, ¿sí? Más cosas vamos a calcular. Entonces, comisión 5%, ya está, coma, espacio. Lo que viene es después de calcular la comisión de estos vendedores, la empresa se va a quedar con el valor menos las comisiones. Entonces vamos a decir que el siguiente cálculo va a ser venta sin comisión, así llamarle al campo. Venta sin comisión. Entonces nosotros vamos a restar
de la venta, la comisión, y vamos a tener un valor. Y ese valor se va a llamar venta sin comisión. Pero ¿qué pasa? Esta venta sin comisión tiene IVA y yo le tengo que dejar al gobierno su IVA y me voy a quedar con la diferencia nomás. Entonces, voy a calcular primero el IVA 10%, entonces va a ser otro campo calculado que voy a calcular. IVA 10%, y a esa porción que ya no tiene IVA le puedo llamar venta sin IVA o venta neta también. Eso ya depende de cómo vos quieras llamarle Ventas nomás. netas, claro. Ventas netas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces en esta tabla 6 lo que vamos a hacer es justamente vamos a crear de cero nosotros los campos calculados, pero ojo, no se hace de la forma que nosotros estábamos viendo la tabla de nivel 1 y la tabla de nivel 2. Esta tabla de nivel 3 tiene un acceso distinto, totalmente distinto, pero te quiero mostrar para que me entiendas. Primero, en esta tabla no vamos a usar la columna de diferencia de Raúl ni porcentaje de Raúl. Así es que eliminar nomás eso en esta tabla. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, quiero que le des doble, vamos a ver si funciona. Dale un poco doble clic a venta en guaraníes para que salga su configuración de campo de valor. Ah, sale todavía. Bueno, atende que algo. En la primera pestaña, que es resumir por, se encuentran todas las funciones que para mí es el nivel 1, ¿sí? Operaciones básicas, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, etcétera. En la Ujú. segunda pestaña está lo que yo considero nivel 2, las ponderaciones, ¿sí? En vez de ver sin cálculo, puedo ver todo lo que dice porcentaje de columna, porcentaje de fila, porcentaje del total, diferencia de, porcentaje de la diferencia de, entre otros, otra vez, ¿verdad? Pero lo que no hay ni en la pestaña 1 ni en la pestaña 2 es la opción de hacer el campo calculado, personalizar el campo. Por lo tanto, para concluir, en esta configuración de campo de valor yo solamente puedo hacer las tablas dinámicas 1 y 2, nivel 1, nivel 2. El 3 me tengo que ir a otro lado. Bueno, ¿dónde me tengo que ir? Dale nomás cancelar y vamos a irnos hasta ese lugar. Primero tengo que estar en la tabla dinámica sí o sí, porque este lugar está en analizar. Quiero que te vayas a la pestaña de analizar, que solamente sale cuando tenés la tabla dinámica. Y quiero que veas que allá arriba hay un grupo, ahí al lado, a la derecha de acciones, tenés un grupo de botones llamado cálculos. Y el primer botón dice campos, elementos y conjuntos. Entra un poco ahí. Bueno, ahí por ejemplo tenemos campo calculado, orden de resolución, crear lista de fórmulas. En realidad es campo calculado. Ese es el tercer nivel de tabla dinámica, que es el que ahora vamos a empezar a hacer. Entonces, quiero que veas que es un panel totalmente diferente a lo anterior. Lo primero es que él me pide que le dé un nombre. Él me sugiere que le llame campo 1. Él en realidad me va a enumerar nomás tantas veces. Yo haga acá, él me va a poner campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, pero yo le puedo obviar ese nombre y ponerle el que yo quiera. De hecho, yo le voy a llamar al Esto ya es la primero comisión. comisión 5%. Entonces, escribirle, ese va a ser el nombre, comisión 5%. Muy bien. Bueno, abajo tengo la fórmula que ahora está vacía, pero ese cero y ese desigual tiene que borrarse. ¿Por qué? Porque si yo no borro, vamos a probar. ¿Por qué te estoy pidiendo que escribirlo en borrar? Es igual cero, no va a poner, no importa. Escribirlo nomás, es igual cero. Te voy a mostrar por qué yo pido que se borre eso. Porque si yo dejo eso y me voy abajo, quiero que veas que abajo están los campos de la tabla dinámica actual. Y ahí están todos los campos que yo puedo usar en la fórmula. Ahora, yo no voy a usar en la fórmula texto. Lo que sí voy a usar es el que tiene número. Y el único que tiene número acá es monto. Por lo tanto, el único que puedo usar es monto. Para usar monto en la fórmula, tengo que hacerle doble clic o darle clic en el botón insertar campo. Proba un poco. Atende eso. Que diga es igual cero y después monto puede ser un error. Cuando vos después de monto y le multiplica el 5% salgas, puede decirte error en vez de decirte el 5%. ¿Por qué? Y porque ese cero es el que le confunde a la fórmula. Por eso nomás yo siempre le acostumbro pedir a mis alumnos que siempre antes de empezar un campo calculado borren el cero o inclusive el desigual y generen desde ahí la fórmula. Entonces, si ahora vos te vas a pedir que alce monto a la fórmula, ni le ponga, borrarlo en es igual, solamente para entender que él solo le va a poner doble clic en monto o insertar campo monto, él ya le puso, es igual, monto, y ahora le multiplico por, y ese 5% se escribe de diferente manera, o el 5 el símbolo de porcentaje, o por 0,05, o por 5 dividido 100, o sea, cualquiera de las opciones tiene que dar el 5%.
Pero ahora Ujú, quiero que esperes un ratito. No quiero que le des todavía en el botón aceptar. ¿Por qué? Porque te quiero explicar algo. Quiero que mire que ya a la derecha hay un botón llamado sumar. El botón sumar, ¿qué hace? El botón sumar, de hecho, quiero que le des clic un ratito al botón sumar. Vamos a ver que él incorpora esa fórmula que acabaste de crear como si fuese un campo de la lista de campos actuales de la tabla dinámica. ¿Y por qué hace eso Excel? Porque puede ser el caso, que de hecho es nuestro caso, vamos a utilizar ese campo para otra fórmula, pero todavía yo no voy a utilizar este en particular porque quiero mostrarte cómo se ve cuando le damos clic en aceptar. Entonces, al darle clic en aceptar, vamos a ver que ahora sí el campo va a salir al lado de mi tabla dinámica en una columna nueva. Otra cosa, en la lista de campos, ahora se suma comisión 5%, que es la que acabas de hacer. Ahí arriba, en tipo de factura, en la lista de campos, se puede ver que está en negrita, está tildado en la casilla de verificación. Y abajo, en el área de suma de valores, también aparece, pero ojo, le pone suma de. ¿Por qué hace esa suma de? Porque a todos los cálculos individuales de vendedores también le hace la sumatoria, digamos, ¿sí? Entonces, por eso nomás es la suma de el nombre que le dimos nosotros a nuestro campo calculado. Pero eso puede confundir un poco, porque cuando nosotros hacemos, digamos, la visualización de cualquier campo en una tabla dinámica, siempre que haya importes, él le llama suma de. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, si queremos, entrar a modificarle el nombre. Pero ese es el problema, que yo no le puedo dejar el mismo nombre que le di a mi campo. ¿Por qué? Porque Excel tiene registro de todos los objetos que yo cargo a mi hoja. Y el campo calculado es un objeto y el nombre del campo que no es calculado es otro objeto. Por eso no le puede llamar a los dos objetos diferentes de la misma forma, porque Olorad tiene que diferenciar el nombre que le marca a un objeto que es el campo calculado y el nombre que le da a el otro objeto que es el campo normal, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Por eso no puedo. Ahora, algo le hiciste, le separaste nomás el número del porcentaje, es un carácter diferente, entonces eso hace que yo visualmente le llame de la misma forma como le llamé al campo. Otra cosa más, ese espacio que le pusiste entre el 5 y el porcentaje, le pudiste ujú. haber puesto también después del porcentaje. Y también Excel iba a tomar como si fuese un carácter diferente. Entonces, ahí también te iba a dejar escribir de Eh, esa forma, digamos, ¿verdad? Entonces, ese nomás el truco, que cuando yo hago el nombre del campo calculado y le quiero llamar a mi título de la tabla dinámica como mi campo calculado y le pongo nomás un espacio y listo, ¿sí? Y lo que tengo que entender nomás es que no se puede llamar de la misma forma porque él en su registro de objetos, que es interno en su programación, no puede tener el mismo nombre y por eso te da esa opción de no llamarle de la misma forma. Nada más que eso. Bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero ver si está bien ese 5% que calculé por dentro, digamos, ¿verdad? Quiero saber si Ujú. 1.185.000 es el 5% de Andrés. Calculamos por un ratito ahí el 5%. Entra vieja. Ay, Como quiera, de los métodos que ya estuvimos viendo, o referenciando la celda o con importar dato dinámico. En realidad, como vos quieras, está bien. Quiero saber nomás si es el 5% el valor que me muestra esa columna. Ponerle nomás en formato de número. Ok. Y efectivamente corresponde, ¿sí? ujú. Si copias para abajo, te tendría que dar los mismos valores. En realidad acá no hace falta referenciar porque tiene que ser el 5% de todos Ah, los cierto. valores diferentes, ¿sí? Entonces solamente referenciábamos cuando íbamos a copiar y no queríamos que se mueva. Pero en este caso queremos que se mueva, entonces no le vamos a poner los símbolos de dólar en F4 tres veces, No sé qué dice, profe, voy a llorar. cerraste y saliste. Porque habrás puesto al F4 le habrás dado o control F4. Control F4, al F4 hacen que salgas de tu archivo. Entra nomás otra vez. Entra nomás otra Que vez. se borró todo. Vamos a ver. Profe, voy a llorar. Disculpame que me ría, no es por lo que te pasó, solamente por cómo decir nomás.
No vas a llorar si tenés el video. En el video vas a poder mirar y reproducir otra vez todo. No te vayas a preocupar. Dale Pero a igual, actualizar nomás. Dale a actualizar. Tranquilo, tranquilo. Respira profundo, toma vaso de agua. Tranquila nomás. Suele ocurrir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entra nomás en tu archivo. No importa que se haya borrado. Vas a tener en el video y vas a poder revisar otra vez tu video. Andate nomás a tabla dinámica 5. Ahí. Selecciona. Vamos a hacer desde donde nos quedamos, que es la tabla dinámica 6. Vamos a hacer, ¿sí? Seleccionar nomás otra vez. No hay nomás una forma de recuperar cuando vos le diste, él pues te hizo una pregunta y en esa pregunta te da dos opciones. Si le decías la opción que era guardar, te iba a guardar, pero como le y eso dijiste es lo que no cancelar, entendí. Yo te pensé i- que me llevó a otra. no, Y por eso como le le di dijiste cancelar. cancelar, entonces es como que no quisiste guardar lo que ya hiciste. Bueno, no importa, seleccionar, dale tabla dinámica, vamos a decirle, ahí al lado nomás podemos hacer en realidad ahora, ¿sí? Ah, No sé qué bueno, no importa, ya está. Y acá vamos a hacer lo que es campo calculado nomás, ¿sí? Entonces, tilda vendedor, tilda, tenemos media hora todavía, tranquila nomás. Tilda vendedor, tilda monto, eso. Bueno, ahí le haces los cambios de formato que corresponda. Y ahí arriba vamos a hacer el título del 6. Vamos a repetir otra vez ese último que estábamos haciendo, pues lo demás ya hicimos todo, ¿sí? Entonces, ponerle más los formatos, ah. tener que seleccionar todo. Ok, y ahí ponerle 6 paréntesis, y era TD de campos calculados. 6 paréntesis, TD de campos calculados. Calculados, guión, espacio, era comisión 5%, era el primero. Comisión 5%, muy bien, coma, espacio. Después era, ¿qué era que dijimos? Iba. Ventas sin comisión, porque primero le Ah, íbamos a restar la comisión. Ventas sin comisión, muy bien. Después era el IVA 10% y después era la venta neta. IVA 10% y venta neta o ventas netas, algo así. Eso era. Muy bien. A eso le das, o sea, el mismo formato de hace rato. Le pones, ¿cómo se llama? En rojo, tamaño 16, negrita, para que quede así como estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, 16, rojo y negrita. Listo. Bueno, ahora hacemos el campo calculado. Para el campo calculado, acuérdate que teníamos que entrar en analizar, en campo, elemento y conjunto y campo calculado. Muy bien. Ahí es. El campo uno se llama comisión 5%. Le vas a hacer vos el... Muy bien. Después viene la fórmula. Acuérdate de borrarle siempre el 0 y el es igual. Porque al cargar nosotros le vamos a poner monto entonces al hacerle doble clic o insertar campo por, y ahí le volvés a hacer 0,05. Muy bien. Ahí vamos a darle a aceptar o sumar igual. Y ahí tendríamos que ver eso. Perfecto. A ese suma de, déjale nomás todavía, así porque te voy a mostrar un truco de cómo se le cambia a todos los suma de, porque nosotros vamos a hacer varias columnas y todos van a tener suma de. Entonces, ¿cómo se cambia de una sola vez el suma de? Eso es lo que te voy a mostrar. Bueno, déjale más, no te preocupes por eso. Lo que estábamos haciendo era multiplicar nomás para ver si nos salía el, ¿cómo se profe, llama? sí o El sí cinco va a por estar ciento. bien. Y si obviamos nomás esa parte. Sí, no, 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 yo te estoy diciendo más, lo que estábamos haciendo era eso y por eso nomás no sé qué pasó Sí. y pum, desapareció ahora. Bueno, ahora vamos a entrar otra vez en el campo calculado y ahora sí, vamos a hacer los tres campos que faltan de una, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, este se va a llamar ahora ventas sin comisión. Ventas sin comisión. Vamos a la fórmula, le borramos otra vez el 0 y el es igual. Muy bien. Directamente de la comisión le voy a restar el monto o como hago. Primero monto, primero subirle a monto, es decir, probarle un poco haciéndole doble clic para que vean nomás que haciéndole doble clic a monto también sube. Borrarle un ratito ahí. Ok. Quiero nomás mostrarte que cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿sí? O doble clic monto, sube,
O te pones monto y le das a insertar campo, que también es lo que está disponible, digamos, ¿verdad? Bueno, y ahí va a ser menos comisión 5%. Ya. Eso. Y ahora, en vez de darle a aceptar, darle sumar nomás. Muy bien. Espera que aceptar todavía no. ¿Por qué? Porque te quiero mostrar cómo vamos a hacer la carga de varias fórmulas de una sola vez y al último nomás le vamos a dar a aceptar. Ahora ya se llama Ok. venta sin comisión, debajo de comisión 5%. Bueno, ahora viene la otra fórmula. Ahora viene el IVA. Entonces, borrarle al nombre, donde ahora el nombre dice venta sin comisión, borrarle y ponerle IVA 10%. Y ahora borrarle la fórmula y empezar otra vez. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer nuestro 10% como fórmula? Nuestra fórmula tiene que calcular el 10% que está dentro de la nueva, del nuevo campo que todavía no está en la tabla dinámica, que es venta sin comisión. De ese es lo que hay que sacar el 10%. ¿Cómo saco el 10% de un valor que tiene incluido Ah, el diez no, por es el ciento? total que se hace cuando calculas hacerle el IVA. Sí, pero en ese caso cuando vos calculás para hacer un IVA, o sea, vos tenés 500.000, por ejemplo, y para sacar el Sí. IVA del 10% que está dentro de ese 500.000, ¿qué fórmula normalmente se hace? ¿Te suena o no Dividen te con suena? 11. Muy bien, eso O no es lo sea, que hay que hacer, pero ¿de cuál? Hay que hacer de venta sin comisión. Entonces a venta sin comisión le vas a ah, ir a alzar, o doble clic o insertar campo. Muy bien, y a ese le vas a hacer ese dividido 11 que me estás diciendo, ¿sí? Porque el ujú. IVA nomás yo quiero de lo que está dentro de ese valor y ahora le da sumar, no le deja aceptar, le da sumar. Ahora IVA 10% se va a poner debajo de ventas sin comisión, que ya está ahí. Y ahora tenemos que hacer otra fórmula otra vez. Ventas netas. Para ventas netas vamos a borrar todo otra vez, el nombre y la fórmula. Ventas netas. Muy bien. Se borra eso. Y ahora, ¿cómo es ventas netas ahora? Ya calculamos el Vamos IVA. al monto total, vamos a restarle con las ventas sin comisión y con el IVA. O directamente al A ver, IVA a las ventas sin comisión, vamos a eso restarle va a el ser IVA. venta sin comisión menos IVA. Así va a ser nuestra venta neta. Muy bien. Ok, ahí. Sumar. Y cuando ya no tenemos más fórmulas que hacer, ahí le damos a aceptar. Y al darle a aceptar, quiero que notes que en tu tabla dinámica aparecen todos los campos de una sola vez. Vos decís, sí, va a estar bien siempre. Sí, pero ese control no lo hacemos dudando de Excel, lo hacemos dudando de nosotros. Si por Ujú. ahí nosotros no estábamos atentos y en vez de 5% le pusimos 6, en vez de 10% le pusimos 20%, a eso nomás lo que yo me refiero cuando te pido que hagas el control, ¿sí? Ujú. Excel hace exactamente lo que vos le pedís, ¿verdad? Pero para que vos te des cuenta, porque ojo que este es un trabajo manual es y el trabajo manual siempre es susceptible de tener errores. Por eso nomás yo te, como un método de control cruzado, te vuelvo a Ujú. pedir que le calcules otra vez por fuera. Y si está bien, no pasa nada. Pero si un error, entonces ahí, antes de pelar al frente de, no sé, de tu compañero, del jefe, de tu mamá, de tu, no sé, lo que quieras, porque famoso, ¿está bien? Sí, está bien. Estoy seguro, sí, estoy seguro que está bien. Bueno, al pelo, pum, pum, le mostré y estaba mal. Uno estaba mal y ahí vos queda como, no sé. ¿Verdad? Bueno, ahora lo que tenemos es, o son 5 campos que toditos empiezan con suma de, suma de, suma de, suma de. ¿Cómo de una sola vez le puedo cambiar a suma de? Eliminar la suma de. ¿Alguna idea? No, la verdad que no. Control L. Control L. Control L. Presiona un poco. Ahí está. Es el panel de buscar y reemplazar. ¿Qué voy a buscar? Suma de. Escribí ahí. Suma espacio de. Y acordate algo. Como Excel no te permite llamarle al nombre de tu tabla dinámica, del encabezado de la tabla dinámica, como el campo calculado, y lo que yo tengo después de suma de son los nombres del campo calculado. A propósito, no le voy a borrar el espacio que está después de suma de. Viste que vos escribiste suma de y le pusiste un espacio. Ese espacio no le voy a borrar. Entonces no voy a escribir. Y abajo, en reemplazar con, no le voy a poner nada. Si en reemplazar con no le pongo nada y le doy reemplazar todos, dale un poco reemplazar todos. Ay, pero, espera, ¿qué? ¿No le borraste y nada el espacio? No le No, borraste, no hay que no borrarle. entendí, ¿le borro o no le borro? Ah, sí, quiero que le borres. Te estaba Ah, explicando ok. nomás por qué le vamos a borrar.
porque si le borramos de acá, a ver, para entender, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este buscar y Ah, el reemplazar? espacio, sí, 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 Yo sí, ya voy a entendí, buscar ya a entendí, ya todito los entendí. D y le voy a decir que me reemplace Sí, con nada. Y si le digo reemplazame con nada, es decirle borrame, le estoy diciendo de esta sí, forma. Pero si le ponía el espacio no me iba a borrar cuando le decía sí. reemplazar con nada y no me iba a dejar ponerle el nombre porque era igual al campo A calculado. Y para que lo, no sí, me ya salga entiendo. esa advertencia nomás, entonces no le voy a poner el espacio que está después de su madre. Dale reemplazar todos. Y al darle reemplazar todos, tendría que decirme, ¿sabes qué? Te hicimos los reemplazos que pediste, son 5, aceptar, cerrar y ahora ya no le veo a suma de ninguno de los que están, en ninguno de los títulos. Esa sería una opción. Pero para estos casos así extremos donde tengo muchos campos al mismo tiempo que cambiar. Ahora, si quiero hacer uno a uno, no hay problema también. Uno a uno también me pude haber hecho, sí. Pero siempre vemos nomás las opciones para ganar tiempo que tenemos en el momento que tengamos que hacer eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Y ahí está nuestra tabla. Esta es la tabla nivel 3 que tiene a los campos calculados. Son valores que no están en la tabla, en la base de datos, porque ojo que nuestra Y base de eso, datos. una pregunta, ¿eso Ujú. que se quedó en la base de datos se queda para esta planilla o solamente para esta hoja? Por ejemplo, si yo ahora le agrego una hoja más, Ujú, ese, por ejemplo, la sumatoria del 5% y la forma de hacer ujú. es solamente para esta, ¿verdad? No es que si le inserto otro me va a aparecer otra vez esa opción. A ver, para entender, ¿por qué? Porque vos la tabla dinámica que acabas de formular es de una base de datos que vos seleccionaste antes de hacer la fórmula. A esa Ajá. base de datos siempre le va a acompañar. O sea, dicho de otro modo, si vos te vas ahora y haces otra tabla dinámica de cero desde esa base de datos, no le va a llevar a ninguno de los campos. ¿Cómo puede hacer para que esa tabla dinámica le lleve a estos campos que ya hiciste? Copiar la tabla y pegar en la otra hoja. Eso sería Ah, ya, ya. reproducir lo mismo que ya tenés hasta ahora, ¿sí? Pero en otra hoja. Entonces, esa sería una opción más rápida que tener que hacer todo de cero otra vez para empezar y tener lo mismo, digamos. Entonces, copiar nomás esta y pegar en la otra hoja y ahí le modificas lo que quieras. ¿Por qué? Porque ahora esto se encara desde los vendedores. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver la comisión, la venta, el IVA y las ventas, pero por tipo de cliente, o por localidad, o por tipo de factura? Puedo hacerlo, digamos. ¿Por qué? Porque esto ya se queda permanente para cualquier campo. A ver, vamos a ver si me entiendes. Destilarle un poco vendedor un ratito de esta lista de campos. Y ahora tildarle. No, sí, ahí, está bien, está bien. No, yo te iba a decir destilarle, pero no importa, está bien así también. Al sacarle vendedor, se quedan los totales de todos los cálculos, pero y ahora tildarle un dato diferente. Tildarle para que no tengas que arrastrar. El que quiera que no sea vendedor. Ok, ahora la información está cargada con las mismas fórmulas, pero sobre los clientes. Entonces yo veo cuánto de comisión pago por cada cliente, cuál es la venta sin la comisión, cuál es el IVA de cada cliente y cuál es mi venta neta que me queda de cada cliente. Y así Mm, sucesivamente, por fecha, por tipo de cliente, por localidad, por tipo de factura. O sea, esto que yo hice con vendedor en la fórmula se aplica a cualquiera de los campos de la tabla dinámica. Pero es válido lo que me preguntaste. Esto, si esto se va a ir en una nueva tabla que yo lleve, repito, si empezás de cero, no se va a ir. Pero si copias y sí, pegás, ahí sí se va y es nomás un informe diferente que vos le puedas ir haciendo, digamos, a tu información. sí, entendí, Bueno, ¿qué hora es? Faltan 15 minutos. entendí. Quiero que copies solo el título, ya no vas a más copiar la tabla dinámica, solo el título y vas a pegarle abajo. Dejarlo otra vez espacio 2. Bueno, a este en realidad no es un número de tabla dinámica, pero ponerle más 7. ¿Por qué? Porque a esto se le conoce como segmentación de datos. ¿Qué es lo que es la segmentación de datos? Entonces, borrar todito lo que está después del paréntesis y llamarle luego así, segmentación de datos. ¿De campos calculados está Todito, bien o no? todito, todito. Hasta todito, todito. No es ni una tabla dinámica. Borrar la TD también. Ahí vas a poner segmentación de datos. Es algo transversal para todas las tablas de arriba, ¿sí? Segmentación de datos. Bueno, en inglés a esto se le llama slicers. ¿Por qué slicer y por qué rebana? ¿Sí? Rebana tu tabla dinámica de acuerdo a algo que vos quieras ver. Por ejemplo, vamos a suponer que esa información que vemos arriba, en solamente la tabla 6, de hecho las otras no están, ¿verdad? Pero
quiero hacer un corte o un, sí, se le suele decir corte, yo suelo escuchar que los gerentes, los presidentes, eso, hablan de corte, hacemos un corte por, y dicen, por fulano, por tal ciudad, por tal, entonces vamos a hacer un corte por un elemento de otro campo que no está en la tabla dinámica. A eso se refiere el segmentador. Segmenta los datos en función a un campo que no está visible en el informe. Pero ¿cómo se hace eso? Primero, tengo que estar en la tabla. Andate un ratito en la tabla, ponete nomás en la tabla. Bueno, y ahora quiero que te vayas a analizar. En analizar, muy bien. Vamos a ver justamente ahí. Hay un grupo de botones llamado filtrar y me habla de insertar segmentación de datos. Vamos a estar ahí, vamos a entrar un ratito. Bueno, ¿qué es lo que yo veo? Y veo otra vez los mismos campos de la tabla dinámica. Ojo que no veo los campos calculados, porque no son los campos originales de la base de datos. Solamente los originales de la base de datos se ven acá. Bueno, yo necesito seleccionar campos que no están en la tabla dinámica. Entonces quiero que seleccione tres, seleccionar tres de ellos. O sea, Que no, no están. que no estén en la tabla dinámica actual. O sea, no puede ser cliente, creo que era ese, ¿verdad? O sea, cliente nomás no puede ser. Eso, dale a aceptar y vamos a mirar. ¿Qué es lo que hace el segmentador de datos? Me trae unos comandos que tienen un aspecto, digamos, particular, que son tipo unos botones, ¿sí? Estos comandos lo que traen son los campos y sus elementos. Cada elemento viene, digamos, en un color y ese color corresponde a que si está el fondo en color, quiere decir que eso se está viendo. ¿Sí? O sea, está presente dentro de la tabla dinámica. Pero ¿qué pasa cuando yo selecciono uno de ellos? Selecciona el que quieras. En el momento de hacer clic en uno de los botones, él solamente te muestra el informe de arriba sobre el valor que está en color. Los que no están en color no se están viendo en la tabla dinámica. Eso quiere decir que yo solamente tengo ahora mismo el informe por cliente de Andrés, de donde Andrés vendió, digamos, es la información que va en la tabla dinámica. Veo que Andrés vendió en Ciudad del Este, en Luque y Ñemby, porque en el segmentador de localidad también se marcan solamente esos tres. Y los tipos de factura veo que tiene de autoimprenta y manual. Si yo selecciono en los otros segmentadores, digo, el non de vendedor, Creo que, profe, me está cambiando desespera eso. de, bueno, cambiaron. Me desespera los decimales que aparecen. Bueno, cambiaron más, no hay problema. Ahora sí. Ahora sí entiendo mejor. Pero se Bueno, cambió eso. espera que, espera, eso también te quiero explicar. Cuando vos querés ganar tiempo en hacer un cambio masivo de formato de una tabla dinámica, hace tu selección completa de todos los valores, inclusive los totales, ahí. Ujú. Y usa esto, andate al botón de los tres ceros. Yo te voy a decir siempre lo que para mí es más rápido nomás. Botón de los tres ceros y disminuirle los decimales. Menos dos decimales. Listo, ya está. Ahí déjalo. Bueno, repito mi explicación. Lo que yo presioné en el segmentador es lo que ahora me muestra la tabla dinámica. Yo estoy viendo las ventas de Andrés por cliente y con todo lo relativo a la comisión, a la venta sin comisión, al IVA 10% de las ventas netas. Lo mismo si presiono, por ejemplo, quiero que veas que Andrés vendió en Ciudad del Este, Luque y Ñemby. Vamos a suponer que yo quiero ver el de Ñemby nomás de Andrés. Entonces selecciono solo Ñemby. Eso es lo que corresponde a Ñemby de Andrés y todos los clientes que vendió en Ñemby. ¿Sí? ¿Qué vendemos hasta ahora? No sé, ¿verdad? Pero es la información que estamos viendo. Después, ¿cómo le facturó? ¿Con factura manual o factura autoimprenta? Y bueno, clic ahí en uno de ellos y quiero que note que se va reduciendo. Entonces, en la medida que yo voy necesitando hacer cortes rápidos de mi información que está en tabla dinámica y no tener que perder el tiempo en transformar toda mi tabla dinámica para que se vea el vendedor, para que se vea la localidad y para que se vea el tipo de factura, eso lo hago con los segmentadores nomás ya, ¿sí? Entonces, necesito entender que los segmentadores son un accesorio de la tabla dinámica y que tienen su propia barra de herramientas, es decir, allá arriba tengo en la cinta de opciones herramientas de segmentación de datos y tengo opciones. Si entras en opciones, solamente para mirar qué hay ahí, vemos que hay una partida de cosas para hacer. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiarle de color a cada segmentador. Entonces yo de repente me llevo por colores la información. Entonces quiero que vendedor esté en rojo, localidad en verde, tipo de factura en naranja. Puedo hacer, pero para eso tengo que ir seleccionando por parte. O sea,
cada segmentador que selecciono y le cambio el color, va a ir cambiando. Si es que quiero tener un color por cada campo. Ahora, si quiero mantener el color para todos los segmentadores, pues esa sería una opción de mantener, seleccionar los tres y al mismo tiempo cambiarle el color a todos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una cuestión de estilo, una cuestión de color, ¿sí? Puedo hacer que cada segmentador tenga un ancho de columna diferente o que tenga mayor cantidad de columnas, por ejemplo. Suele darse el caso que la gente en vez de ver uno debajo de otro, ve uno al lado del otro en una sola fila. ¿Cómo se hace eso? Te voy a mostrar para que sea práctico nomás. A ver, vos ya ves que el segmentador por defecto viene en una sola columna y con todos los elementos uno debajo de otro. ¿Qué pasa cuando el campo tiene muchos elementos? Cuando tiene muchos elementos, te va a salir en ese mismo tamaño también, pero te va a salir con una barra de desplazamiento para que vos te vayas Ujú. viendo la cantidad de elementos. Pero a lo mejor yo quiero ver todo en fila y yo veo nomás que lo que usan los segmentadores hacen así. Hacen su tabla dinámica y arriba ponen sus segmentadores. Pero en vez de ver así tan largo, por llamarlo de alguna forma, en columna, hacen en fila. Pero ¿cómo hacen para que se vea en fila? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que veas qué tipo de factura. Vamos a agarrar la tipo de factura primero. Seleccionar para el Ujú. segmentador de tipo de factura. Quiero que vea que tiene dos elementos. Quiero que esos dos elementos se queden uno al lado del otro. Para que estén uno al lado del otro, yo le tengo que decir que tenga dos columnas. Decirle un poco que tenga dos columnas. Ahí está, se quedaron ya uno al lado del otro. Pero quiero ajustar. En realidad, el alto del segmentador puede ajustar o manualmente o con esos selectores que tenés ahí arriba de alto y ancho, ¿verdad? Eso ya depende de vos, ¿verdad? Podés agrandar más o achicar más, digamos, el alto, ¿sí? Entonces puede dejar como para que eso se pueda leer, inclusive agrandarle un poco más hacia la derecha a ese segmentador un ratito, para que se termine de leer todo nomás. Entonces cada botón se visualiza correctamente, digamos, ¿verdad? Bueno, a ese dejarle así mismo como está. Ahora agarrarle al de localidad. Bueno, para que localidad se quede así en una sola fila, va a tener que tener tantas columnas como elementos tenga. Y ojo que tiene 6 elementos, entonces decirle que tenga 6 columnas. Y hacerle otra vez el ajuste, agrandarle como para que se lean todos los botones. No importa el largo que tenga el largo que necesite o el ancho que necesite para que se lean todos los botones y se lean bien, ¿sí? Y ojo, que mi intención no es lo tenerle uno al lado del otro, sino uno debajo del otro, lo que yo quiero que vos le tengas. Eso, Ujú. exactamente. Entonces, todavía no se lee bien San Lorenzo y todavía no se lee bien Encarnación. Entonces, agrandarle a la mamá, sin vergüenza. Llevarle nomás hasta cuando se lea todo. Cuando ya se lee todo, ahí déjale. Listo. Ahora vendedor, vas a hacerle lo mismo. 4 columnas tiene que tener porque hay 4 vendedores. Muy bien. Mismo tema. Le agrandás hasta que se lean todos los nombres de los vendedores y le ajustás el alto para que quede, digamos, una sola línea de botones. Entonces, esto es lo que suele hacer la gente, ¿sí? Entonces, le ponen su tabla dinámica, arriba le ponen sus segmentadores y le hacen segmentadores de este tipo. O sea, ahí ya es diseño de el gusto de cada uno, ¿sí? Para lo que vamos nomás, Ujú. esto es lo que estamos viendo que podemos tener. Entonces, es tipo como un tablero de control, ¿sí? Porque yo tengo mi informe principal, que es el que se ve ahí en el número 6, pero estoy haciendo que cambie con cada segmentador al cual yo le voy haciendo presión. Hasta acá son elementos de Andrés nomás. ¿Qué pasa si yo quiero volver a ver todo otra vez los datos y voy a volver a presionarle a Andrés? Presionarle un poco otra vez a ¿No le Andrés. borro el filtro? Esa es la otra opción. Una opción, que es la rápida que yo te estoy diciendo, de darle clic en Andrés. Entonces tendría que volver a, no se ve pero todo. Ah, y eso es porque ya No. hicimos filtro en lo otro nomás. O sea, tengo que ir a hacerle en Ñemby. No, pero no 2 veces, una vez nomás. Una vez Ñemby, una vez manual y una vez Andrés. ¿No te muestra? No. Bueno, entonces ya No. directo en el filtro, borrar filtro, que tiene el embudo con la X. Y ahí va a empezar a mostrarte otra vez toda la información en función a los datos que se visualizan. Y ojo, que yo a propósito no te pedí que le bajes a todos los campos. En realidad, entonces vos puedes tener acá todos los campos como segmentadores, entonces le haces el control digitando nomás, o sea, un clic en cada botón te va a ir mostrando los diferentes cortes que tenga tu informe principal con respecto a los datos. Otra cosa, puede hacer también la selección de dos segmentos, o sea, espera que me ha concentrar. Podés hacer la selección de dos elementos de cada segmentador al mismo tiempo. Quiero que note que al lado de ese embudo tenés una lista para selección múltiple
Entonces puede hacer la selección de varios elementos y no solo uno. Si eso no está activo, solamente se selecciona uno por vez, un elemento por vez. Y si eso está activo, se puede seleccionar varios al mismo tiempo. Es más o menos tipo un filtro, pero sin ¿Y necesidad de esto tener... qué es, profe? ¿Cuál? Conexión de Conexiones, informe informes. es para, bueno, viste que voy ahora a tener una sola tabla dinámica nomás. Ujú. Este segmentador le afecta solo a esa tabla dinámica. Si tenías todas las otras tablas dinámicas arriba, no le iba a afectar a esas otras tablas dinámicas. Pero para que al mismo tiempo cada segmentador le afecte a todas las tablas, esa es la opción para conectar con las otras tablas. Entramos un ratito para mirar. Ahora te va a salir una sola tabla. Pero si tenías todas las otras tablas de hace rato que se eliminaron por error, iba a salir la lista de todas las tablas. Entonces ahí, esa casilla de verificación que está adelante del nombre de la tabla, iban a estar vacíos en los otros. Pero si vos querías que se conecte este segmentador a las otras tablas, y tenías que tildarle nomás. De hecho, Ah, dale ya, nomás ya. cancelar un ratito, hacerle una tabla otra vez, copiarle ese de arriba y pegarle ahí al lado, nomás puedes pegarle si querés. Copiarle, darle 2 columnas de espacio y pegarle ahí. Y a ese no le ponga, por ejemplo, cliente, sacarle cliente y ponerle, ¿qué puede ponerle a ese? A ver, ¿qué no tenés todavía? Tipo de cliente, eso. Tipo de Sacarle cliente. cliente y ponerle tipo de cliente. O inclusive puede ponerle fecha también, no sé, el que quieras en realidad. Listo. Entonces, para entender, hace un poco tu, ¿cómo se llama eso? Hace un poco tu, un clic en uno de los segmentadores, en el que quieras nomás. Ya. No, pero todavía no vamos a conectar. O sea, yo quiero que vos Ah, veas primero. Bueno, en este caso ya aparece conectado porque copiaste, ¿verdad? Pero no importa. Selecciona un poco uno de los segmentadores, un elemento del segmentador. Bueno, a ver. Ahora cambiaron toditos, cambió. ¿sí? Pero porque copiaste y pegaste, ¿sí? Si hacías una tabla de cero, entonces ahí probablemente no iban a estar. Entonces vos podés seleccionar que todos al mismo tiempo cambien. En ese caso, todos ya están, ¿cómo se llama? Conectados. Entonces es para eso ese botón. Para pedir que ciertas tablas tengan conexión con el segmentador cuando cambia el elemento seleccionado o para que no tengan. Entra un poco a propósito en ese, entrar en conexión de informe y destildarle un ratito. Vamos a hacer el proceso inverso nosotros ahora. Destildarle a uno de ellos, eso, y darle a aceptar. Bueno, ahora marca uno de los elementos y vas a ver que en uno va a cambiar y en el otro no va a cambiar más. Es decir, en ese momento ya no están conectados al segmentador. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando vos vas a incorporar segmentador, el segmentador siempre se añade con una de varias tablas dinámicas. Si vos querés que todas estén interconectadas, tenés que entrar en ese botón y tildarle a las casillas de verificación que están a la izquierda para que en el momento de que vos cambies cualquier dato en un segmentador, todas las tablas cambien al mismo tiempo. Y eso es interconexión, es interconectar, digamos, entre todas las tablas con tus segmentadores. Inclusive, si acá había gráficos, los gráficos dinámicos también iban a cambiar en función al corte que vos le hagas al segmentador. Y eso es muy bueno Mm. para poder ver en informes de tabla dinámica completo, con gráficos dinámicos y con segmentador. Eso hace como que vos, no sé, volás bajo con la información si podés llegar hasta ese nivel. Por eso esta opción de segmentador te muestro al final de campo calculado. Porque a sabiendas ya de que puedes hacer los 3 niveles de tabla, operaciones básicas, ponderaciones y campo calculado, el uso de segmentación sí que te hace volar, digamos, en el momento de hacer los análisis. ¿Cierto? A esto le falta un gráfico. Ponerle un poco un gráfico. Al de arriba, al de la derecha, ponerle un gráfico. El que quieras. Ese está bien. Y llevarlo ahí abajo de la otra tabla. Ahí. Bueno, y hacer tus cambios con los segmentadores. Para ver nomás. Que todos los cambios le hacen dinámico a tu gráfico también. O sea, la muestra de la información global, el cambio es así en el momento. Entonces, hace tipo un sistemita donde cualquier cambio, y ojo que son los datos de tu base de datos que puede ir modificándose Sí. también diariamente o por minuto, en tiempo real, etcétera. Y todos los cambios que vos, los cortes que haces con los segmentadores, le afecta a todo al mismo tiempo, al gráfico, a las dos tablas. Bueno, en este caso las dos tablas. Si tenías todas las otras tablas, a todas las tablas al mismo tiempo también le iba a cambiar para que cambie el nivel de análisis de acuerdo a la información que te vas
seleccionando en el segmentador. ¿Qué tal estamos hasta acá, Maga? Súper bien. Bueno, yo tengo en calendario una clase más. Ujú. Hasta acá, en realidad, yo tenía que mostrarte lo de tabla dinámica. Yo no sé si vos de repente tenés algo más que vos decís, che, profesor, en tu clase no vimos esto, ¿cómo será que podemos hacer? O sea, me puedes mostrar, etcétera. Si tenés algún tema que te interese, podemos ver Macro, en la profe. clase anterior, en la clase siguiente. Entonces, vamos a hacer macros en la siguiente clase. ¿Sí? Y algo más, Sí. aparte de macros, que de repente diga, no, esto también quiero saber, no vimos. Entonces, yo voy a preparar la Creo que última por el clase para momento, eso. creo que por el momento son macros nomás los que Dale, siempre escucho, por ejemplo, de que lujo. se utiliza bastante. Bueno, y vamos a terminar con macro entonces, ¿te parece? En la clase Súper. siguiente. Y con Sí, eso finalizamos. Bueno, genial, profe. Este sí voy a guardar. Voy a dejamos hacer hasta aquí. después en la tarde, voy Guarda a que. unir. Y Cuando trata de suba hacer el el video, voy a otro para unir que todo. tenga por lo menos en este archivo Sí, y no, que quiero puedas tener, porque consultar. yo uso esto. De hecho, Cuando suba igual, el video, voy a te voy a agregar los pasar, voy a demás. procesar, te voy a pasar y cuando te pase, trata de volver a rememorar tus tablas. Sí, porque, o ¿Estamos? sea, faltan estas partes y Sí, ahí sí, para sí, sí, hacer sí. otra vez. Así mismo. Bueno, estamos, Maga. Nos vemos en la Dale, profe, siguiente. muchísimas gracias. Chaucito, saludos a tu mami. Hablamos, chao.